Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Salvo que mañana caiga del cielo un rayo de Júpiter y fulmine el Tribunal Supremo, mañana, esperemos que no, mañana se celebrará la solemne apertura del año judicial, que es una cosa que pasa todos los años, en la que las principales figuras del mundo judicial español se ponen sus mejores galas, sus togas, sus puñetas, sus collares, y proceden a abrir el año judicial para decirnos cuántos delitos hay, cómo los persiguen, el Estado de Derecho y todas esas cosas. Bueno, es uno de esos ritos institucionales que dan color a la vida pública, normalmente. La situación este año es enteramente anormal. Jamás se había producido una situación en la que el fiscal general del Estado, que lee allí la memoria del año judicial, esté en puertas de ir al banquillo. Además, acusado formalmente de delitos muy severos, y el principal delito que uno puede perpetrar en el desempeño de su función, que es el de revelación de secretos. Siendo esto así, lo normal habría sido que alguien se tapara un poquito y pues que no lo pusiera en la presidencia, que no hubiera lectura, yo qué sé, fin, algo. No, porque estos van como van. Y evidentemente para Pedro Sánchez es una ocasión extraordinaria de demostrar hasta qué punto él manda. Y la mejor forma de demostrar hasta qué punto él manda es coger a su fiscal general y colocarlo allí, presidiéndolo todo al lado del rey, que va a avalar con su presencia, de forma involuntaria, pero lo va a hacer, una situación extremadamente irregular. Bueno, hablaremos largo y tendido de este asunto. Pero yo querría poner hoy encima de la mesa algo que ya sabemos que es el elefante en la habitación, que mucha gente prefiere no mencionarlo, porque claro, es que no sé, es que tal. O sea, el rey, ¿qué carajo pinta ahí? Yo entiendo perfectamente las argumentaciones del tipo, bueno, es que claro, la institucionalidad, es que claro, es que no se puede faltar el respeto al rey, a las instituciones. Bueno, y si se falta el respeto, ¿qué hacemos? Que lo aguante. Es que no se puede cargar contra el rey porque el rey no puede hacer nada. Y si el rey no puede hacer nada, ¿para qué carajo sirve? Bueno, esto que yo le estoy contando sé que va a escandalizar a mucha gente, pero también sé que es la pregunta que se hace otra muchísima gente, incluida aquella que se escandaliza, porque la situación es enteramente irregular. ¿El rey no puede hacer nada? No, es verdad. En España los reyes, hablo desde después de la muerte de Franco, antes, ni le cuento, han hecho de todo. Han hecho de todo para hacer notar cuál es su posición. Yo no sé mañana lo que va a pasar, pero sí sé el post que ha distribuido la Casa del Rey con las fotografías de su majestad y de Álvaro García Ortiz, y el rey estaba encantado de la vida. Normalidad institucional. Mire, las instituciones son importantes, pero solo son importantes en la medida en que son un medio para conseguir una vida pública común. Las instituciones solo son un bien si están puestas al servicio del bien común. Las instituciones son un medio, no son un fin. Si el respeto a las instituciones significa que el bien común se va al garete, que la justicia se convierte en un cachondeo, que el Estado de Derecho es un puerto de arrebatacapas y patio de monipodio, pues entonces las instituciones no merecen ser respetadas. Y eso que se llama la institucionalidad no es otra cosa que una coartada para seguir delinquiendo, para faltar al respeto a todos los españoles y para llevar la confianza del ciudadano en la justicia a su grado más ínfimo desde no sabría usted decirle cuándo. Y como yo no sé si esto se lo ha contado alguien a la Casa del Rey, aquí, esta noche, en El Gato, lo hacemos. Vamos allá. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Empezamos moderados, como ve usted, y espérese para lo que queda de noche, porque están pasando cosas que merecen, ¿cómo decir?, perder toda moderación. Titulares. Bueno, que empezaremos por aquí. El fiscal general, la vergüenza del Estado de Derecho. Vamos a someter esto a debate. Me parece que es un debate que es preciso tener, aunque solo sea para que a alguien le llegue la onda de que no a todos nos parece bien que el rey tenga que hacer lo que Pedro quiera.
Es que ¿en qué cabeza cabe? Que existen las gripes, que coge el COVID, yo qué sé. Pero lo de mañana es un auténtico bochorno. Por cierto, se le ha estropeado el Falcon a Pedro, dice. Ojo, porque parece que esto es también otra trola, ¿eh? Pero bueno, en fin, ya le contaremos. No vamos a dejar de pasar por las protestas populares contra el ambiente de inseguridad creado por la importación masiva de supuestos menas violentos. Esta tarde había otra en Alcalá. No ha sido lo de Hortaleza, pero es que había otra violación en Alcalá. Bueno, allí ha estado Marina Neila, nos va a contar lo que ha habido allí y cómo se palpa la preocupación de la gente. En los últimos años es cada vez más visible la brecha entre el poder y el pueblo. Bueno, me parece que nunca más que en estos últimos días, sobre todo cuando uno va a esos barrios por el camino. Hemos sabido, gracias a una pregunta de Vox, que los menas niñas en la Comunidad de Madrid son cero. Cero. Y sabemos también, por cierto, que los niños, en realidad en un 80%, el número es tremebundo, son mayores. Pero esto qué cachondeo es. Bueno, hablaremos. Estaba Óscar Puente, el jabalí, en el Congreso, explicando qué bien están los trenes en España y justo cuando estaba hablando van y se les rompen en Madrid. Ojo, se rompe el sistema informático, lo cual ha creado un caos extraordinario. Y Óscar Puente allí hablando de lo suyo, que si el tren en España nunca ha estado como está hoy, que si van a arreglar no sé cuántos trenes, bueno, y el sistema informático, Óscar, ¿quién lo va a arreglar? Ay, por favor. Pero lo del jabalí, por cierto, que no se moleste nadie, sabe usted que es una evocación erudita de cómo calificó Ortega y Gasset a un grupo parlamentario especialmente ruidoso en las Cortes de la Segunda República. O sea que nos atenemos a la ley de memoria democrática. Vamos a pasar por el asunto de la Vuelta Ciclista, que esto es una auténtica vergüenza. Activistas pro Hamás revientan la Vuelta Ciclista a España. Esta vergüenza se ha visto doblada además por las declaraciones del director de la Vuelta, diciendo que Israel lo que tendría que hacer sería retirarse para no provocar incidentes violentos, como si fueran los ciclistas patrocinados por Israel los que están asaltando la carrera. Bueno, el ministro es Álvarez acaba de hacer unas declaraciones exactamente en la misma línea. Vamos a hablar de este asunto. De paso repasaremos también, por cierto, la extraordinaria aventura de la flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg, que es que no hay que pronunciar Thunberg en sueco, Thunberg, recuerde usted. Bueno, vamos a ver, o sea, el país de Cristóbal Colón, de Juan Sebastián Elcano, de Magallanes, de Urdaneta, de Jofre de Loaysa, ese país es incapaz de llevar un barco más allá de las Baleares desde Barcelona, o sea, de verdad. Y encima un barco que le pilló que era un narcobarco. Ya lo último, vamos. En fin, contaremos esto también. Bueno, y pasaremos por la extraordinaria exhibición de poderío del grupo de Shanghái estos últimos días para reparar en un detalle que hoy es la comidilla de medio mundo, y es esa conversación entre Putin y Xi Jinping acerca de la posibilidad de vivir 150 años a base de trasplantes y cosas y tal. Bueno, yo quiero recordarle que tanto Rockefeller como Soros han sido usuarios habituales de las transfusiones masivas de sangre joven, aparte de algún trasplante de órganos vitales para mantenerse más jóvenes o al menos para vivir más. Quiero recordarle también que la longevidad más allá de los 120 es un tema clásico de un buen amigo de este programa y de este servidor, que es el doctor Manuel de la Peña. O sea que la cosa tiene su gracia. Ahora la pregunta es, o sea, ¿de verdad vale la pena vivir hasta los 150 años? Mi llorado amigo Matías Gotor, que fue colaborador mío en el Ministerio de Cultura, siempre decía aquello de ¿y para qué tanto? ¿Y para qué tanto? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. ¿Para qué tanto? 150 años, Putin, Xi Jinping, Trump, Pedro, no joder. En fin, bueno, vamos allá. Veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. En breve se incorporarán Miguel Ángel Quintana Paz, que está viniendo de Salamanca. No creo que se pueda achacar a Óscar Puente su retraso, pero en todo caso ya nos lo dirá él. En todo caso, cuando llegue se incorporará. Y en la mesa están ya don Óscar Rivas. ¿Cómo estás? Pues encantado un año más de estar aquí con vosotros. Y antes que nada me gustaría transmitir mis condolencias por la tragedia del funicular de la Gloria en Lisboa. Yo creo que todos los que conocemos esa ciudad preciosa sabemos la importancia de ese funicular. Y bueno, absolutamente, pues, yo he estado dentro. Sí, por eso decir, sí. Y transmitir pues nada, mi más sentido pésame a esa gente. Además yo le tengo un cariño especial a los portugueses porque cada vez me gustan más, cada vez viajo más para allá porque son de una humildad
de la que podríamos aprender muchos españoles, la verdad. Así que nada, desde ahí mi más sentido pésame va desde aquí, para todos ellos. Pues lo compartimos. Óscar Rivas, bienvenido, buenas noches. Don Josué Cárdenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, también muy contento de estar aquí esta nueva temporada. Y yo mis condolencias van para toda la familia de la moda por Giorgio Armani. Es verdad, que se ha muerto, sí, señor. Y para Yolanda Díaz, que yo creo que también es una usuaria del mundo Armani bastante frecuente, o eso me cuentan, y yo creo que hoy está de luto la vicepresidenta del gobierno, ¿no? No creo. No puede ser una comunista con Armani, eso no me lo creo. Sí, sí, pues eso sí, hombre, claro. Yolanda Díaz le gusta mucho Armani. Si a ellos les gusta lo barato, creo que hoy la mala vida. Creo que hoy estará consternada por la muerte de Armani, así que le mandamos todo... Pues un cariño, un abrazo para Yolanda. Sí, un abrazo. Un nombre, a Giorgio Armani es un nombre importantísimo. Claro, efectivamente, y nos ha dejado. Me gustó mucho la entrevista ayer con Santiago Abascal. Muchísimas gracias. Estuve viéndola y bien. Sí, es verdad. Enhorabuena porque es un puntazo para este programa y para este canal tener a Abascal en el inicio de curso. Enhorabuena, desde luego. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que habéis pensado lo mismo, e incluso a los que habéis pensado lo contrario, también. Antes de presentar a Adolfo Albistur, os recuerdo, mañana el servidor de usted está en Binefar, ergo habrá gato de Húsares, pero se ha grabado hoy. Habrá gato igual, pero mañana en Binefar, me parece que tenemos además el cartelito, en el ayuntamiento, dentro del pórtico cultural que organiza esa Villa Oscense, hablaremos de la Reconquista y Aragón. Claro, siempre se habla de la Reconquista y siempre se habla de Asturias, y con razón, claro, pero Aragón también existe, y allí también pasaron cositas, sobre todo a partir del siglo siguiente, y en el anterior, ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo se forma todo aquello? ¿Qué estaba pasando en aquellos montes en aquel momento? Año 850, 870, 890, incluso 900 y pico. Es una historia fascinante, porque es muy épica, muy oscura. Pues de eso hablaremos mañana en Binefar. Bueno, y con todo el cariño también para todos los que ya han salido en medios digitales de la zona para ponerme a parir por decir que había Reconquista. Nada mejor que un electrocardiograma automático de estos de Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, pues mira, vamos a presentar un nuevo producto. Además, mira, que atentos a la cosa. Lo pequeño que es, pues va a ser algo maravilloso. Antes voy a decir qué es lo que mide un electro, si me permites. Perdón, lo que mide un electro. Lo que vamos a ver. Mira, el electrocardiograma lo que te está midiendo son dos parámetros del corazón. Es el ritmo y la frecuencia. La frecuencia es un número. Es un número que es las pulsaciones que tenemos en un minuto. Eso es la frecuencia. ¿Qué es lo normal? Estar entre 60, 70 hasta 100. Si estamos por arriba se llama taquicardia y si estamos por abajo se llama bradicardia. Es verdad que hay deportistas, recordemos a Indurain, que estaba en 40 en reposo. Yo no soy Indurain y generalmente tengo 58. Bueno, pues sí, también, pero eres deportista. Sí, pero no soy Indurain. Claro, pero eres deportista. Pero bueno, a lo que me refiero es que si estamos en un nivel normal está bien. Esto es lo primero que mide el electro. Una taquicardia es muy grave, sobre todo cuanto más alejados estemos de 100, 150, entonces, si no hemos hecho un ejercicio. Esto puede dar, evidentemente, una parada cardíaca. Dímelo, perdona que te haga preguntas, pero como soy un absoluto ignorante sobre esta cuestión, ¿tienes que preocuparte cuando tienes una o tienes que preocuparte cuando tienes muy constantemente ese tipo de episodios? Es más, muy constantemente. Por eso es la importancia de hacérnoslo frecuentemente, ¿no? Yeah. Porque, claro, tú cuando te haces un electro, hay mucha gente que se va a hacer un electro y dice, yo he tenido tal y va a hacer electro, y el electro en ese momento, como no estés en ese momento infartado, no se ve. Hay que hacer una analítica, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser un poco más frecuente. Y exactamente igual, si estamos por abajo, que se llama una bradicardia, pues claro, ¿qué quiere decir? Que las pulsaciones, no van. Entonces, claro, hay órganos que no llegan, entre ellos el cerebro, ¿no? Va lento. Y entonces, pues puede provocar, evidentemente, un problema en el cerebro. Y luego la otro que mide es el ritmo. El ritmo ya no es un número. El ritmo es como la orquesta, ¿no? Si hay buen ritmo, no hay mal ritmo. Si hay buen ritmo, pues es pin, pin, pin y no hay ningún problema. Eso es que estamos en un ritmo sinusual digamos, de la parte del corazón, ¿no? Si hay mal ritmo, puede ser que tengamos a lo mejor lo que es una fibrilación auricular, que quiere decir que es descontrolado. ¿Esto qué ocurre? Pues que el corazón se puede quedar cierta sangrecita dentro del corazón, se genera un coágulo, nos va hacia el cerebro y nos genera un ictus, ¿vale? Eso es lo que puede ocurrir si tenemos un mal ritmo. O también que nos dé lo que se llama una fibrilación ventricular, que eso ya da un infarto. Entonces,
Lo que yo quiero decir, nosotros tenemos este aparatito. Este aparatito lo llevan muchos médicos de emergencia cuando van a una emergencia, porque lo primero que hacen es, se lo ponen a la persona y si ya ven que hay alguna variación, entonces le hacen un electro a condiciones. ¿Qué diferencias hay en los electros? Los electros mejor hechos son los que tienen más derivaciones. ¿Qué significa derivaciones? Más puntos. Las pegatinas. Efectivamente. Claro. Tú tienes 12 derivaciones, pues estamos con 3 derivaciones. Un reloj, que muchos tienen reloj, oye, yo tengo el reloj que me mide. Un reloj es una derivación. Es decir, evidentemente, lo que te está midiendo es muy inferior a lo que te va a medir este aparatito. Entiendo. Este aparatito tan sencillo es como colocar 2 dedos, te lo puedes colocar aquí para 3 derivaciones, y entonces tenemos una aplicación. Ahí lo tenéis en pantalla. Tenemos una aplicación. La aplicación, ¿qué te hace? 30 segundos para hacerte un electro. Hazte 2 o 3. Y te deja hecho el electro hecho. Pero luego te da el informe. Por ejemplo, yo me he hecho antes de entrar aquí uno. Entonces dice, a mí, por ejemplo, ritmo sinusal. Dice, el ritmo sinusal es un ritmo cardíaco normal y no requiere ningún examen especial. Si hay síntomas, es necesario un examen adicional. Si yo tuviera un dolor de pecho, aunque esto me diera bien, me tengo que ir al médico. Pero si tú tienes una fibrilación auricular, si tienes cualquier tipo de taquicardia, te lo va a dar en el informe. Este informe, además, tú lo puedes reenviar a quien quieras, por WhatsApp, por correo electrónico. Es decir, te queda registrado, pones la nota, oye, es que yo tenía un dolor en el pecho, me he hecho esto, tal, porque luego va a ir al médico. Entonces, esto es una manera súper sencilla, Esparza, de poder en casa tranquilamente hacernos un electro. ¿Cómo te lo colocas eso? Pues mira, simplemente es R y L, es decir, derecha e izquierda, lo colocamos aquí y ya está. ¿Ah, en los dedos? En los dedos, así. Vale. Hay Bluetooth, tienes la aplicación bajada, te pones así y ya enseguida te hace el electro. Que es un electro que te hace 2, 3, te puedes hacer lo que quieras, 30 segundos, un electro. ¿Quieres hacerte otro? Sí, me hago otro, por si acaso en el primero estoy un poco nervioso, ¿sabes? Y entonces ya a partir de ahí te hace el informe. De veras, además es un aparato, no os voy a decir el precio porque prefiero que llaméis, pero sí, es mejor que llame. Súper económico. Una cosa. Sí. ¿Y puede haber varios usuarios? Efectivamente. Es decir, yo puedo tener uno, por ejemplo, imagínate, para una persona mayor que vive conmigo en casa. Eso es. Lo único que tienes que hacer es que cada uno lo tiene que tener en su teléfono, porque claro, tú tienes que poner tu edad, tu peso, para que realmente... El aparato puede ser multiuso, pero la aplicación tiene que ser varias, porque sí, cada aplicación... Sí, pero cada aplicación va un poco diseñada. No es lo mismo si yo tengo 92 años que si tengo 30 y soy deportista, tengo 92 y tengo diabetes, lo que sea. Entonces tú lo colocas para que ese electro sea adecuado a ti, ¿no? No te vaya a dar una señal equívoca cuando tú, una persona mejor de 91 años, pues oye, a lo mejor tiene que tener un electro un poquito más diferenciado. Entendido. Pero de veras, y es un aparato médico, es decir, esto es lo que llevan los servicios de emergencia, muchos de ellos cuando van, primero hacen esa prueba, y esto fíjate, tenerlo en casa, además no tiene ni pila, es decir, va como un móvil, se recarga, te lo recarga, lo tienes. ¿Ah, sí? Sí, entonces te lo colocas en 30 segundos, más uno, además es muy curioso porque lo vas viendo, entonces vas cogiendo conciencia de lo que es hacerte un electro. Así que de veras os invito a que lo tengáis, porque esto es una prevención. Luego ya, si nos ocurre lo que nos ocurre, aquí tenemos nuestro amigo el desfibrilador, pues ya es otra historia. Es decir, si ya lo que tenemos es una parada cardíaca, una fibrilación ventricular, donde lo que necesitamos es actuar rápidamente, antes de 10 minutos, dar ese chispazo para que ese corazón que se ha puesto a fibrilar vuelva hacia adelante, pues ya nuestro amigo el desfibrilador es el que nos va a dar la ayuda. Pero oye, tener esto en casa está súper bien, de veras, sobre todo porque hacerte un electro no es tan sencillo. O sea, ¿dónde te vas? ¿Te lo van a hacer? ¿No te lo van a hacer? Y esto yo me lo hago, tengo la tranquilidad que está bien. Y si está mal, pues digo, oye, voy a ir al médico que me ha dado esto. Y lo enseño y bueno, para adelante. Así que bueno, pues eso es lo que hay. ¿Qué tenemos este fin de semana? Pues mira, este fin de semana tenemos a una doctora que es Alejandra Menasa. ¿Tú sabes cuál es la enfermedad de Lyme? ¿De quién? De Lyme. Rarísimo, ¿verdad? Pues una enfermedad que lo tienen muchísimas personas. ¿Sabes de dónde viene? De la picadura de la garrapata. Ah, sí, la conozco, efectivamente, y conozco 2 personas que la tienen, pero se me había olvidado que se llamaba así, sí. Porque efectivamente... Y hay mucho. Dura años, ¿eh? Sí, dura muchos años y te sale y no controlas por qué, pues es una Y además tiene una sintomatología de lo más variado, de lo más complicado de encontrar, llega a ser francamente puñetero y te hace la vida porque imposible muchas personas no sabemos que nos ha picado una garrapata, nos ha picado, no nos ha dado nada y al cabo de un tiempo, como está ahí latente, sale. Y es una persona que la ha estudiado mucho, aparte que ha estudiado también el COVID persistente, con todo el tema de la vacuna, etcétera, todo el problema que ha habido, y bueno, es súper interesante, así que la tendremos a esta doctora, Alejandra Menasa, ella es médico internista, además ha hecho psicoanálisis, es decir, muy curioso conocer a esta doctora. La tendremos el sábado a las 9 y media,
antes de Más se pierde en Cuba y luego lo tenemos el domingo después de la misa a la 1. Así que nada, ver el programa, que ya empezamos. Gracias, Mili. Y 900-730-061, usted llama una sola vez, es suficiente. Si no se lo cogen, le van a devolver la llamada y lo pregunta todo. Y eso incluido el nuevo aparato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo has llamado? Es un electrocardiograma, un electro. ¿No tiene un nombre más sencillo? No, el electro, para hacer el electro. El electro Adolfo. Usted llama y pregunta por él. ¿Qué cosas se inventan? Sí, la verdad es que sí. Adolfo, gracias mil. Gracias. Bueno, vámonos a la publicidad. Dentro de un rato, yo le digo, viene Miguel Ángel Quintana Paz y vamos a empezar el programa, aunque sea sin él, hablando de corrupción. Hablando de lo último, en realidad de lo penúltimo. Esa petición del juez Peinado de los correos oficiales en Moncloa de Begoña Gómez, que por cierto ha venido acompañada después por la tarde por otra petición en otro juzgado de todo lo que el PSOE le ha pagado a Koldo y Ábalos desde 2014. Desde 2014. Como lo cuenten, nos vamos a reír. Hasta ahora mismo. 22:10, 21:10 en las Islas Canarias. Nosotros vamos a empezar a destripar la actualidad española. Estábamos ahora mismo hablando con Josué Cárdenas y Óscar Rivas de la polémica que se ha planteado este verano, que si usted recuerda fue con la que despedimos el gato de los Húsares la temporada pasada, del tema de la hispanidad. Que con la afluencia de inmigración hispanoamericana, pues de repente ha tomado una dimensión que hasta ahora nadie había pensado que pudiera tener. Y hay un debate social importante. No lo agotaremos aquí, pero tú has tenido a Ramón Peralta, me cuentas, en el programa. Sí, ayer en el programa de este asunto. Carlos Paz y Ramón Peralta, y la verdad que estuvo muy interesante. Hablando del tema. Está en Periodista Digital. Y mañana en El Gato, con Fernando Paz, Carlos Esteban y Pedro Fernández Barbadillo, vamos a darle también a la cuestión. Óscar Rivas acaba de volver del otro lado del mar. Sí, estaba comentando que he venido de Bolivia. Es un país apasionante. He residido la mayor parte del tiempo en Santa Cruz, que además, hay que decirlo, bueno, y desde aquí vaya mi saludo a la cultura acamba, que es así como se hacen llamar los de Santa Cruz, que es una mezcla de guarayos y españoles. Es decir, los guarayos eran los originarios de esa tierra. Cuando llegó Ñuflo de Chávez, español, extremeño, de hecho el nombre de Santa Cruz de la Sierra viene del pueblo del que procede él, como la mayor parte de los conquistadores. Y vengo entusiasmado por la honda identidad de esa región, que como sabéis es el motor de Bolivia, pero sobre todo cuando vas desde Europa y ves una identidad que está muriendo, y llegas allí y dices, ¿qué es esto? Es como otro mundo, nunca mejor dicho, ¿no? Así que apasionante, un país de muchos contrastes, ¿no? Es decir, vas al lago Titicaca a 4.200 metros y hablas con los aymaras, con los quechos y tal. Vas al mayor salar del mundo también a 2.800 metros. Ha habido elecciones, ¿no? Uyuni, sí, y el proceso electoral es apasionante. No es lo que se ha dicho aquí en Europa, que el masismo ha desaparecido. Ya. El masismo está muy infiltrado en Rodrigo Paz. ¿Sí? Rodrigo Paz inicialmente, yo sé. O sea, he estado muy metido en la campaña. A mí Rodrigo Paz me gusta mucho. Rodrigo Paz es un alcalde corrupto. Es decir, de hecho, en Tarija, que es la localidad de donde fue el alcalde, ha sido el tercer más votado. Es decir, la ha superado Samuel Doria y la ha superado Tuto Quiroga, que es el candidato de la derecha. Es decir, los que lo conocen no le quieren, ¿no? Pero Quiroga es una especie de pitiyanqui, ¿no? Más asociado a los intereses norteamericanos y tal. Después de este breve acercamiento a la realidad boliviana, que en todo caso os agradezco, estoy con todos, abrazo fortísimo para todos ellos. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo que nos contaba María Vallejo esta mañana sobre esa nueva petición del juez Peinado acerca del caso Begoña Gómez. En realidad estamos ante un delito más, que es el de malversación de fondos públicos. La cosa se está poniendo muy tensa, muy tensa. Vamos a esto y vamos a ir comentando pues, las últimas noticias que tengamos acerca de esta trama de corrupción vinculada al Partido Socialista. Se estrecha el cerco sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado sigue investigando este caso. Recordamos que la semana pasada le imputó un nuevo delito, el de malversación. Ahora ha ido a más y ha pedido a Moncloa una copia de todos los correos de la mujer del presidente desde julio del año 2018 hasta hoy, tanto de los correos enviados como de los recibidos. Esto será posteriormente analizado por la UCO y recogido en el nuevo informe que estarían preparando. Pero eso no es todo, porque hay que recordar que Begoña Gómez
Gómez estaba citada a declarar el próximo 11 de septiembre. Sin embargo, su abogado pidió cambiar esa fecha de su declaración por motivos de agenda. Ahora, el magistrado ha aceptado esa petición y la ha citado a declarar un día antes, el 10 de septiembre, a las 12 de la mañana. El mismo día, por cierto, en el que también declara su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. Todo esto, ya le digo, acompañado de las últimas peticiones en otros tribunales acerca de los dineros del PSOE para Koldo, del PSOE para Ábalos, allí Santos Cerdán que pintaba y todas estas cosas. Yo no sé, Josué, Óscar, si estáis al tanto, lo habéis estado durante este verano. Yo tengo que confesar que he desconectado por completo. He sido feliz durante un mes. He olvidado por completo que existía una cosa llamada Koldo, Ábalos y demás. Pero claro, según llegas, a la bomba. Todo de... Yo he vuelto a la realidad cuando ha salido la exmujer de Ábalos, efectivamente. A contar que tenía unas pastillas azules, pero que creía que eran para la tensión y unas cosas de verdad de sitcom prácticamente, pero que bueno, que nos van a tener muy entretenido, porque yo creo que a la mujer la van a pasear por los platós y Ábalos va a ser el que más va a sufrir. Pero vamos a lo serio. La estrategia de Begoña Gómez en la campaña de las elecciones europeas no fue así. Intentaron sacarla, lucirla, que fuera por todos los mítines, Free Begoña, darle un beso en pleno mítin. Esa fue la estrategia hasta las elecciones europeas. Algo cambió en la estrategia cuando tuvo que sentarse en un banquillo y pasaron a esconder a Begoña. Begoña no existe, me quito la alianza este verano. ¿Quién es Begoña? El otro día Pepa Bueno preguntándole por Begoña, sí, la llamó mi mujer porque no le quedó otra, pero Begoña prácticamente no existe. Vamos a coger más operarios, utilizar a más policías para tapar su imagen en los juzgados que para ayudar en la Dana o para ayudar en los incendios, y vamos a intentar que Begoña no exista. Han llegado al extremo de intentar cambiar sus declaraciones, a ver ese día poner una excusa, el abogado no puede, tiene otra declaración. Yo creo que el juez Peinado, Pedro Sánchez habla de que los jueces hacen política y este tipo de cosas, yo no voy a hacer eso, pero creo que está actuando con respecto a la ley correctamente y creo que Begoña Gómez no tiene que ser un español o una española en este caso por encima de la ley ni por encima de otro español. Entonces, que se siente, es un delito muy grave el de malversación que se une a otros delitos y ya la lista es bastante extensa, parece una lista de la compra, y entonces vamos a ver lo que pasa con Begoña, pero evidentemente lo que el presidente nos vende como un bulo, como un recorte de un periódico, creo que a Peinado Pedro Sánchez no se la cuelas. Oye, ¿la alianza es metafórico o es literal? Bueno, es lo que hemos visto en las ruedas de prensa de los incendios. Pedro Sánchez ya no lleva la alianza, hay quien dice que su estado famélico y la cantidad de kilos que está perdiendo, claro, ya no le vale el anillo, pero bueno, en Periodista Digital sostenemos que antes se divorcia que dimitir. O sea, antes le echa la culpa a Begoña de cualquier cosa que dimitir. Ha perdido el anillo y se parece cada vez más a Gollum. Claro, claro. Es verdad, es el señor de los anillos. Todo tiene coherencia. Absolutamente. Entonces, pero esa es la imagen, ya no lleva el anillo. Qué impresionante. La verdad es que estás muy aterrizado, ¿no? Yo vine hace 3 días y todavía estoy más fuera que dentro, ¿no? Pero es impresionante, es decir, cuando llegas aquí y ves el estado de las cosas, como nada cambia. Es decir, yo llevo sosteniendo más de un año que este señor se queda aquí hasta 2027 como poco, y no sé yo si veremos a esta señora en la cárcel, ¿no? Es decir, pero sí me da un repaso por lo que dicen los medios de comunicación adversos, porque hay que, bueno, adversos, izquierdosos, zurdos, porque al final, si el sanchismo existe en muy buena medida, porque tiene todo el respaldo de los grandes grupos de comunicación que están convenientemente ensobrados, como hizo notar Milei hace algún tiempo, y porque cuenta con los capitalistas del IBEX 35. Esto es así, ¿no? Es decir, pero cuando haces un repaso por los medios de comunicación, te das cuenta de los ataques que rinden al juez Peinado. O sea, empiezan hablando de una investigación en espiral, que no es capaz de razonar ninguna de sus diligencias, es decir, que, bueno, podía prevaricar, que está siguiendo la línea de investigación de Vox, y bueno, pues claro, si sigue la línea de investigación de Vox, pues evidentemente eso es inasumible, ¿no? Es decir, y esto es lo que llevamos viendo desde hace tiempo, es decir, pero lo que está ocurriendo aquí se sabe en todo el mundo, ya puede salir en The Guardian el presidente que cruzas el Atlántico y es un bochorno decir que eres español, porque incluso allí ha llegado esto, es insólito, ¿no? Con lo cual ya veremos dónde está, y yo espero que este curso,
que se promete apasionar en este sentido, podamos ver a esta señora donde tiene que estar. No sé qué ministra ha salido hoy diciendo que parece mentira que seamos tan crueles con el sufrimiento de una familia. Me ha faltado decir de una familia ejemplar, porque eso no lo ha llegado a decir, pero bueno, habría sido lo... Es el Massain, ¿no? ¿Ha sido esta? Sí, porque era de guardia hoy, ¿no? Sí, sí. Esta ministra pertenece a un gobierno que iba a ser implacable con la corrupción, o eso nos ha dicho. Entonces, bueno, eso nos lo ha vendido el presidente. Esta ministra no es la que en Navarra prolongó la edad de jubilación de un señor para que aprobara determinados documentos vinculados a la trama de Santos Cerdán. Pues perfectamente, sí. O sea que es que aquí, joder. La moto que nos quieren vender, de que son implacables, que cómo hemos actuado con Coldo, con Cerdán, con Begoña no están actuando de esa manera. O sea, el llevarla a la Asamblea de Madrid arropada por todo el Partido Socialista, que la mujer no quiso contestar a ninguna pregunta y eso se lo permitieron, se la permite, ya les digo, esconderla y meterla por los calabozos de Plaza Castilla, no permitir a ningún periodista. Recuerden las imágenes de hace un año, pusieron a los periodistas a mucha distancia y aquellos que intentamos hacer la famosa foto, que lo conseguimos, como si de Fernando Quintela se tratase, cuando hizo la foto de Felipe González cuando los GAL, pues nos tacharon de ultraderechistas, de hacer el juego a no sé quién, de saltarnos pues la ley entre periodistas, de pisarnos la manguera y un montón de chorradas de gente que no entiende lo que es el periodismo, que periodismo es hacerle la foto a Begoña delante de un juez, que es lo que quiere o quería toda España. El día 10 de septiembre también van a querer la foto, ahí estaremos informando y contando que hay más dispositivo para defender a Begoña que para defender a los españoles de las necesidades que tienen. Por supuesto, porque todos los recursos del Estado están al servicio del Partido Socialista, porque es el Partido Socialista el que está ahora mismo encausado, la mujer, los dos secretarios de organización, pero muy buena jugada la de Peinado, porque estabas diciendo tú antes que pidieron el cambio de fecha, estaba citada para el día 11 y dice, vale, pero te voy a poner otro día antes, el día 10, ¿no? Muy buena jugada, le ha tomado la medida a esta señora, pero efectivamente, es decir, es una constante en este gobierno que todos los recursos del Estado, que se pagan con nuestros impuestos, con nuestro dinero, están al servicio de su partido, de su mujer y de su familia, de su hermano, de los secretarios de organización. Esto es lo que tenemos, ¿no? Para mí lo que tú decías, Josué, me parece interesante porque dices, bueno, es el tema de la corrupción, dijeron que iban a ser implacables. Acuérdate cuando aquel famoso debate con Rajoy estuvo repitiendo la palabra indecente para oponérsela a su adversario, ¿no? Pero para mí hay un punto de inflexión, yo lo he dicho alguna vez, los 2 primeros años de Sánchez, él se vestía de transparencia. De hecho, dimitieron 2 ministros, la de Sanidad y este señor de Cultura, por cosas que ahora mismo se nos antojarían irrelevantes. Cuando cambia todo es cuando monta el gobierno con Podemos. Y es cuando se podemiza el PSOE. Es decir, y Podemos jamás va a aceptar una dimisión de alguien importante, de hecho no lo ha hecho hasta ahora, el propio gobierno, porque se considera un acto de rendición. Con lo cual eso tiene mucho que ver también de la deriva populachera, es decir, comunista de este gobierno. Leo solo 5 titulares en este momento. El juez reclama al PSOE y al Congreso todos los pagos a Cerdán y las donaciones que hizo al partido. La UCO apunta a que el patrimonio de Ábalos y Coldo podría haberse entremezclado. La Guardia Civil observa irregularidades en las donaciones de Santos Cerdán al PSOE. La Fiscalía pide a la UCO que analice el pendrive de Leire Díez y compruebe si hay indicios de delito. Todo al mismo tiempo, y por medio de la mujer de Ábalos. Esto de la mujer de Ábalos merece un comentario antes de ir con el asunto del año judicial. ¿Tú seguiste la entrevista entera o qué? Yo no, yo solo un trocito, pero me ha mucho la atención, la verdad. Sí. Hombre, la verdad, ¿cómo llamarlo? Da sensación... La desenvoltura con la que se produce. Sí, pero da sensación de mujer de mafioso, lo voy a decir con todo el respeto, pero es la realidad, una mujer que ha disfrutado del abrigo de visón, del buen coche, de los lujos, que estar al lado de Ábalos, y cuando pillan a Ábalos, cuando se le levanta la alfombra y se ve el reguero de porquería que hay debajo de la alfombra, la señora, pues yo no me lo imaginé, de verdad, yo no, de verdad, este hombre Ábalos, pues si era muy cariñoso conmigo. Me ha decepcionado. Me ha decepcionado, pero si es que este no es mi Ábalos. O sea, negarlo lo absolutamente evidente, ¿no? Y ahora... José Luis se llama, ¿no? Claro, mi José Luis, y echarle la culpa a él. Oiga, señora, yo creo, si usted no ha sido cómplice porque la justicia no ve indicios, al menos usted ha sido conocedora. Sobre todo los que estáis casados sabéis la intimidad que se comparte con una mujer, con una persona que duerme contigo, ¿no? Es complicado guardarle un secreto, hay gente que lo ha conseguido, ¿no? Años y años, pero entiendo que un ministro, además
la desfachatez de Ábalos, porque el hombre no escatimaba, ni muchísimo menos, pues creo que ahora salga su mujer, se pasee en Mediaset, además, que andan de audiencia más cortos que algunas televisiones regionales, pues creo que no deja de ser darle un poco de rimbombancia a un caso que donde nos tenemos que centrar, no nos tiene que dar ninguna pena y centrarnos en la labor de un ministro, que el otro día Sánchez también decía, pues no me lo pude imaginar nunca, Pepa, es que lo de este hombre... Claro, o sea, se le veía. Yo tengo un muy buen amigo que ha sido concejal y persona de confianza en un ayuntamiento importante. Me contó, me reuní una vez con Ábalos y sabía que era corrupto. O sea, es que lo sabía, o sea, es que te daba esa imagen, ya más allá de la torrentiana, más allá de poner el codo en la barra de bar, la imagen de corruptible, de corrupto, siempre ha sido absoluta en José Luis Ábalos. Me recuerdo lo que decías, Josué, aquello de Ana Mato, ¿no os acordáis también? Que tuvo una jaguar, con el jaguar de su marido y que no sabía nada. No sabía nada. Tú ves un jaguar en el garaje de tu casa y es lo más normal. No preguntas de dónde viene ni por qué lo tienes, ¿no? Esto es exactamente igual. Como tú bien dices, cuando duermes con un hombre, con una mujer, es decir, cuando vives con ella, te puede dar alguna sorpresita, porque todos sabemos de muchas sorpresitas, ¿no? Pero eso no. Conoces muy bien lo que tienes al lado. Y efectivamente, el perfil de Ábalos es ese, de un hombre socarrón, simpático, que cae bien en cámara, que no tiene vergüenza, pero conlleva todo lo demás. Conlleva todo lo demás, ¿no? Y aquí lo que apunta José Pérez Esparza podía suponer financiación irregular, claro, ilegal del partido. Esto sería otro salto en escala. Es decir, según Rufián, esa es la frase que haría caer al gobierno, pero claro... También 18 meses, ¿no?, en el Congreso y esas cosas, ¿no? Ni una sí caería el gobierno. Yo creo que ni una sí caería el gobierno. No se dejarían caer porque les da igual. Claro, pero bueno, les da igual. La entrevista el otro día de Pedro Sánchez, que algo he visto, es impresionante. Este ser no es de este mundo. Ahí te das cuenta que no es de este mundo. Es decir, la primera impresión que te da, quizás ellos quieran transmitir pena, pero no es la de pena y no lo voy a pronunciar porque seguro que la mayor parte de los telespectadores comparten esa impresión conmigo, pero no es pena. De luego, pero sobre todo cuando le pregunta, bueno, ¿y qué siente usted cuando pues en España gritan aquello de Pedro Sánchez, hijo de puta y tal? Y dice, paciencia. Hombre, puedes decir una cosa es lo que piensas, pero puedes decir, oye, pues mira, quiere decir que igual no lo he hecho todo lo bien que esperaba, pero yo le prometo al pueblo español que voy a enmendar los errores que... ¡Bum, bum, bum, bum! Política. No, paciencia. Luego la imagen... Es alucinante. Es decir, o sea, te produce paciencia el pueblo al que tú representas, pero este es el gobierno que tenemos, un gobierno absolutamente tiránico. También llama mucho la atención la imagen de guapo a zombie, ha pasado en 7 años, ¿no? De hombre que iba a acabar con la corrupción a corrupto, pues en 7 años también, ¿no? De hombre internacional, que parecía que von der Leyen se excitaba cada vez que le veía, a no salir en ninguna foto, a hoy tener que mentir diciendo que ha fallado el Falcon, cuando yo creo que lo que ha pasado es que no le han invitado. Todo el mundo está pensando lo mismo. Totalmente de acuerdo. Porque si me dijeras, no sé qué, me ha fallado el Falcon y me ha dejado tirado, yo qué sé, no sé, en Fregenal de la Sierra, ¿no? pero Irún, no, claro, en fin. Bueno, bien, todo esto es muy importante para envolver lo que desde mi punto de vista es la gran cuestión política de hoy y de mañana, que es la apertura del año judicial. No por el hecho en sí mismo de la apertura del año judicial, como por el hecho de que la voz del Estado de Derecho en ese acto es alguien que está literalmente en puertas del banquillo. Es alucinante. Es alucinante y, lógicamente, se han producido ya las innumerables reacciones, ¿no?, que vamos a evaluar ahora. Gloria Sacristán nos lo cuenta. Mañana es el gran día. Arranca el curso judicial y hoy se ha hecho más que evidente la fractura entre conservadores y progresistas debido a la intervención de García Ortiz en el acto. Por un lado, el bloque conservador del CGPJ ha enviado una carta a la presidenta Isabel Perelló pidiendo que intervenga para evitar la presencia del fiscal general y cuestionar que el ministro Félix Bolaños se siente en los estrados. Una postura muy distinta a la adoptada por el bloque progresista, que sí respalda la presencia de García Ortiz y Bolaños en la apertura del año judicial. En otra misiva enviada a Perelló, los progresistas insisten en que la ley orgánica exige la presencia tanto de la presidenta como del fiscal general. Pero lo que no detalla la ley es dónde deben estar sentados. Según el debate, existe un precedente que permite al presidente del Alto Tribunal y del CGPJ
evitar que el fiscal general presida el acto. Fue en 1996 cuando el presidente del Consejo, Javier Delgado, excluyó de la cabecera del acto a la entonces ministra de Justicia y al fiscal general en aquel momento, Carlos Granados. La Asociación Mayoritaria de Jueces y 2 de las asociaciones de fiscales también han mostrado este jueves su rechazo a la presencia de Álvaro García Ortiz en el acto. Consideran que mina la credibilidad de la justicia y que afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que realizan su trabajo diario desde la independencia y legalidad. Quien no asistirá será Alberto Núñez Feijóo. Hace meses justificó su ausencia por un compromiso político. Pero hace unas horas en sus redes sociales ha publicado un tuit en el que acusa a Pedro Sánchez de someter al rey a un choque institucional sin precedentes. Una ausencia que ya ha sido criticada por Félix Bolaños. El ministro de Justicia afirma que el plante de Feijóo es una grave desconsideración al rey y a toda la carrera judicial. ¿Y usted qué piensa? ¿A usted qué le parece? Bueno, vaya pensándolo. Óscar, Josué, ¿cómo lo veis? A ver, el tema es muy complejo porque es una situación tan inédita, es decir, que lleva al absurdo, ¿no? Pero es decir, yo creo que Feijóo ha hecho muy bien al saltar de ahí, porque eso no aporta nada, pero tú lo decías al principio, Esparza, es decir, ¿de qué va a hablar este señor mañana? Va a hablar de la separación de poderes, de la independencia del Poder Judicial, de que la justicia debe ser ciega y no debe ser politizada, de que debemos resistirnos a esas tentaciones partidistas. Es decir, adoctrinamiento, porque es lo que se va a hacer esta gente. Ya lo va a estar el rey. Es decir, pero tú también señalabas antes la fotografía, que ha dado para mucho, porque el que permanecía serio era Ortiz y el que salía sonriendo era el rey. Incluso he leído algún artículo de algún conocido monárquico, como por ejemplo Ramón, mi amigo Ramón Pérez Maura, por ejemplo, que para que Ramón, fuerte abrazo a Ramón, le pegue un capón al rey, hace falta, en fin. Es decir, pues, con mucho cariño, pero ha sido un caponazo, y tal, y se ha currado todo el artículo para llegar al final, ¿no? Pero efectivamente quiere decir que algo no se está haciendo bien desde la Casa Real, y efectivamente, cuando escuchas un monárquico, yo lo he dicho más de una ocasión, es decir, tengo mi posición. Es decir, pero bueno, es decir, no me voy a pelear por ella, pero si el rey, te dicen una vez los monárquicos, no puede hacer nada, ¿para qué está el rey? Porque siempre nos dijeron que la garantía, la defensa o la protección frente a cualquier ataque separatista serio, hondo, iba a ser evitada por la figura del rey, que garantizaba la cohesión de la unidad nacional, ¿no? Pero los hechos nos llevan a unas conclusiones diametralmente contrarias, con lo cual yo, sin querer atizar al rey, hombre, uno tiene que plantearse, por lo menos sus asesores que lo hagan, qué hace el rey ahí. Y lo que tú bien has dicho, Esparza, es decir, las instituciones son un medio, no son un fin en sí mismo, y lo que tienen que garantizar es la convivencia y sobre todo el respeto también de la propia Constitución por la que se rige el ordenamiento jurídico español, con lo cual, es decir, si no puede evitar nada de lo que está ocurriendo, si todo es, si nada de lo que está sucediendo en España y están sucediendo cuestiones gravísimas, es inevitable, entonces, ¿para qué tenemos aquí la figura del rey? Sí, absolutamente. Bien Alberto Núñez Feijóo, muy bien, bien Alberto, yo entiendo que... Pero bien la rectificación. Bien la rectificación. Sí, porque primero había dicho que no podía ir porque tenía un acto que le coincidía con Ayuso, que es ayer en la entrevista con Santiago Abascal, cuando todavía no conocíamos el desarrollo de la explicación de Feijóo, porque no lo había dado, le colgué el San Benito de caga poquito, que me parece que es el más preciso. Es decir, yo no voy, pero que no parezca que es por lo que en realidad es. Y lo que... Sí, le faltó decir, tengo hora en el dentista y no me viene bien, pero hoy ha aclarado por qué no va. Y creo que la explicación está bien. En Génova habrá habido tensiones y voces... progres que le habrán dicho, pero ¿cómo no vas a ir? La institucionalidad. Eres un hombre de Estado, y este tipo de milongas que se viene tragando el PP, que creo que no corresponden, y creo que va a hacer bien, a no ser que cambie de opinión otra vez, le da tiempo en un día a volver a... Si no le llama Esteban González Pons. Claro. Ayer, en Bruselas, Illa, después de que se fuera a ver a Puigdemont a Waterloo, acude al Parlamento Europeo. ¿Quién va a hacer el besamanos a Illa? Esteban González Pons. Claro. En fin, de verdad. El mismo que junto a Bolaños tiene unas palabras, vamos, elogiosas, lisonjeras, con el ministro cuando pactan pues esa entrega del Consejo General del Poder Judicial, precisamente. Con respecto al monarca, Majestad, España entera está esperando a que usted reaccione. España entera está esperando a que usted haga
es que ya le piden hasta un gesto. O sea, no se ría, Majestad, no se ría delante de Álvaro Ortiz, no se ría delante del fiscal general del Estado, del imputado fiscal general del Estado. Haga alguna muestra de defender ese Estado de Derecho que no está defendiendo, por supuesto, la judicatura en España, o gran parte de ella. Haga algo, o sea, haga algo. Pero esta normalidad con la que el rey trata lo anormal, pues eso convierte al rey en algo superfluo, convierte al rey en la pintura blanca de Plastidecor. Superfluo no, peor todavía, desde mi punto de vista. Es decir, que le convierte en la coartada. Sí. Para maniatar a una parte de la opinión y que otra parte de la clase política haga lo que le dé la gana. Ha salido Bolaños diciéndole a Feijóo, ¿qué desplante al rey? Claro. No es un desplante al rey. Si el rey no fuera, pues no habría desplante de ningún tipo. Entonces yo creo que esta república coronada que tenemos en España, creo que, oye, tiene que, no voy a decir espabilar, pero sí que al menos, oye, dar aliento a muchos españoles que lo único que pedimos es independencia judicial, que lo único que pedimos es tener un fiscal general del Estado que persiga los delitos y no los cometa. Creo que es legítimo pedirlo, creo que no estamos pidiendo peras al olmo, aunque en este régimen del 78 creo que sí es pedirlo, y por lo tanto creo que el rey está fallando a muchísimos españoles en toda esta legislatura. El rey ha firmado la amnistía, el rey ha visto con buenos ojos los pactos con Otegi, el rey ha visto con muy buenos ojos la ley de memoria democrática que desacredita la obra de su padre y por ende la suya. El rey ha mirado con buenos ojos y con una sonrisa, no voy a decir de oreja a oreja, pero sí decía Sabina, esa especie de mueca, ¿no? Pues eso es lo que tiene el monarca cada vez que saluda a Sánchez, cada vez que saluda a Álvaro Ortiz, ¿no? Por lo tanto, yo pido por favor un poco de coherencia en lo que usted representa, porque usted, antes que representar la Constitución, antes que representar todos esos valores democráticos de los que usted habla, representa a España. Y yo creo que el pueblo español tiene un sentir prácticamente mayoritario de que usted no compadree con Álvaro Ortiz. Sí, y es evidente que tiene que darse cuenta el rey de que algo está cambiando. El hecho de que Feijóo no esté ahí, porque efectivamente tienen que haber sido muchos los debates, las discusiones y los desencuentros que se hayan producido en Génova, ¿no? Es decir, porque lo primero que pueden haber dicho es que vas a dejar al rey solo, ¿no? Es decir, pero Feijóo tiene muy claro que se encuentra en una encrucijada. Las encuestas cada vez son más claras. Vox sube, el tiempo juega en contra del Partido Popular y a favor de Vox. Hasta Pérez Reverte habla bien de Vox, ¿no? Efectivamente, y el Partido Popular tendrá que demostrar que sabe hacer algo más que ponerse de lado. Es decir, porque lo que ha hecho a lo largo de todo el sanchismo el Partido Popular, salvo en raras excepciones, es ponerse de lado, incluso colaborar para que el funcionamiento de la justicia esté como está. Es decir, porque el Tribunal Constitucional lo preside quien lo preside, y eso es clave para entender lo que es el sanchismo hoy en día, porque el Partido Popular lo quiso así. Entonces, el Partido Popular tendrá que reaccionar, y ya no vale el mirar para otro lado, y ya no vale la abstracción, ya no vale las ambigüedades, porque el pueblo español está sufriendo. Hay una parte importante que está sufriendo mucho, que le cuesta llegar a fin de mes. Y hombre, los que lo representan tienen que dar pasos adelante. O sea que el Partido Popular o cambia o desde luego le va mal. No seré yo el garante del Partido Popular, pero... Sí. Antes hemos visto unas colas que se llaman en televisión, unas imágenes adyacentes a lo que estamos comentando, de López Miras abrazando a Óscar Puente cuando llega. Claro. Pero que, o sea, yo sé que es gestos y que todo el mundo pide institucionalidad y patatín y patatán, pero hombre, aquella presidenta de las Cortes de Aragón que se negó a saludar a Irene Montero en plena polémica por dejar a violadores en la calle, creo que estuvo, vamos, perfectamente acorde con la institucionalidad y sobre todo amparó el deseo y el sentir de muchísimos españoles. Entonces yo creo que Feijóo ofreciendo el impacto energético a Sánchez, este tipo de cosas, yo creo que hay que empezar a hacérselas mirar, ¿no? Creo que es el momento, porque si no, ¿cuándo? No, en efecto, es que dices son gestos, pero es que los gestos son tan o más importantes que las propias palabras. Claro. Y los políticos deben saberlo porque tienen asesores para ello, ¿no? Es decir, pero cuando tú ves, efectivamente, a un López Miras abrazar como lo hacía Óscar Puente, la gente está diciendo, oye, pero aquí no está pasando nada. Es decir, y cuando tú muestras una distancia, una separación, como ocurrió en Aragón, de hecho, lo estamos recordando precisamente porque fue excepcional, dices, aquí están pasando cosas. Y lo que ha hecho el Partido Popular, y esto lo estamos diciendo en este programa constantemente, es que ha normalizado lo anormal, ha normalizado lo que no puede ser normalizado. Es decir, porque hay una Constitución que te dice una serie de cosas, o sea, ya me voy a poner constitucional, y los decretazos que se han aprobado, más de 200 a lo largo de estas legislaturas, es decir, contradicen una y otra vez lo que dice la Constitución, con lo cual algo está pasando. Es decir, el Estado de Derecho
está dejando de ser un Estado de Derecho hace mucho tiempo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Es decir, la democracia ha dejado de serlo, porque también tenemos suposiciones cuasi certeras de que ha habido pucherazo. O sea, un señor que ha hecho pucherazo en todas las elecciones internas de partido, pues evidentemente todo indica que lo ha hecho en las anteriores y que lo va a hacer en las próximas, con lo cual no podemos pensar que estamos jugando con alguien honrado, estamos jugando con un tramposo y las cartas están marcadas. Y los políticos, los del Partido Popular también tienen que señalar eso, que las cartas están marcadas y que nos jugamos mucho. No solo nos jugamos la convivencia, sino nos jugamos la propia supervivencia de España. José, que nos vamos a la publi. Sí, decir que el nivel dialéctico tan fuerte que utiliza el Partido Popular en muchas ocasiones, en sus manifestaciones, en sus mítines, llamando, más allá de lo de hijo de fruta, llamándole sátrapa, llamándole dictador, llamándole que rompe el Estado de Derecho, tiene que ir acorde con no solo una gestualidad, sino una política acorde a esa dialéctica. Si su dialéctica uno la pone tan arriba, tan fuerte y tan rotunda, que a todos nos deja patidifusos, y luego su gestualidad, su manera de acercarse al PSOE, su política se parece tanto al PSOE, ahí hay un desnivel en la balanza de la coherencia que, claro, convierte al PP en un partido que tiene que dar muchas explicaciones. O sea, ¿cómo me enfrento a una campaña electoral contra Sánchez si luego buscar las diferencias con Sánchez son tan complicadas? Es verdad que en el discurso lo vemos, y cada sesión de control, cada comparecencia de Sánchez, ahí está el PP para ponerse en contra. Y este gesto de Feijóo está bien. Pero, claro, o va acorde o en sintonía con las acciones, o entonces, claro, nos metemos en un mundo ya de la hipocresía de Caifás y de Anás, ya un tanto dañina y nociva. Y en cuanto a la corona, mire, es consustancial a la historia de España, al ser político de España, a la comunidad nacional española, pero justamente eso debería ser el argumento que fundara no la inhibición, sino todo lo contrario. Y que la corona sea consciente de que dejará de tener sentido si no exterioriza de alguna forma que sigue siendo una institución útil al bien común, no útil a la estructura de poder, que es otra cosa diferente. Bueno, vamos a la publicidad. Venga, ya nos quedarán todas las bofetadas, las recibiremos con alegría y buen espíritu. Y a la vuelta creo que nos vamos a ir a Hortaleza. Bueno, a Alcalá de Henares, perdón, que hoy ha sido allí la concentración, porque es un asunto del que no podemos dejar de hablar. La gente está contestando, está protestando, está despertando. Bueno, las circunstancias son trágicas, pero en este sentido la noticia al menos es algo buena. Así que enseguida iremos con ello. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. 22:47, 21:47 en Canarias. Como usted sabe, sigue la polémica social, aunque el desorden establecido intenta sepultarla después de la violación de una niña de 14 años en Hortaleza, Madrid, a manos de un supuesto MENA. Hoy había otra concentración, esta vez en Alcalá de Henares, consecuencia de otra violación. Esto es un suma y sigue. Como siempre ocurre en este tipo de cosas, la cólera popular permanece, pero se exterioriza cada vez menos, siempre pasa. Por eso es tan importante estar allí, porque el problema sigue. El problema sigue. Allí ha estado Marina Neila, nos lo cuenta. Los vecinos de Alcalá de Henares están hartos de la inseguridad que viven en sus calles. Prueba de ello ha sido la última violación en este parque a una joven de 18 años cuando volvía a su casa de noche. Fue un peruano de 46 años, ebrio. La forzó hasta en 2 ocasiones. Una inseguridad que denuncia Vox diariamente. Vamos a deportar a 3 tipos de personas. Aquellos que están entrando por miles de manera ilegal. Aquellos que, habiendo entrado de manera legal,
conviertan el delito en su forma de vida. Por el hecho de que hayas venido en un avión, no te voy a consentir estar en mi país violando a niñas. Y tercero, aquellos que habiendo entrado de manera legal no se adapten, no se integren o pretendan imponer culturas que son incompatibles con Occidente. Lo he repetido miles de veces. Por lo tanto, sí, aquellos que hayan entrado de manera legal y hayan hecho del delito una forma de vida, también serán expulsados. Gracias. Lo que nosotros condenamos es la brutal violación, esta de Alcalá de Henares, la que tuvieron que sufrir aquí también en Alcalá de Henares una chica hace 2 meses por un ciudadano ilegal residente en el centro de ilegales de aquí de Alcalá de Henares, y la que ha sufrido una niña de 14 años como consecuencia de la violación de un marroquí en el centro de Menas de Hortaleza. ¿Y qué le dice? No sé si usted tiene nietas, no sé qué Sí, piensa. tengo una nieta con 17 años, ¿no? No sé qué piensa de esta situación. Porque me da miedo. Tengo temor de que le pueda pasar algo. Hasta lo de ahora no ha ocurrido, pero en cualquier momento puede pasar algo. Muy bien. Sí, una hija mía, esa de ahí, es hija mía. ¿Y qué espera de esta Y nietas situación? también tengo, sí. ¿Qué espero? Pues... Y esta no es la única violación que hay que lamentar. El pasado 28 de junio, una joven de 21 años fue violada por un inmigrante procedente de Mali. Y es que aquí, en esta ciudad madrileña, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 60% desde el último año. Pues es un problema que está ahí. Como usted sabe, la opción del poder, lo cual incluye, por cierto, al poder mediático, es que hay que proteger el interés del menor, que mire usted por donde nunca es la víctima, sino el agresor. O sea, hay que tener mala entraña, pero es exactamente donde estamos. El mismo diario El Mundo escribía hoy que una chica había sido violada por un menor. La chica de 14 años, el menor dice él que de 17, pero la chica no es menor, se ve. Bueno, es una auténtica vergüenza. Lo lógico es que la gente seguirá estallando porque esto seguirá pasando y estamos viendo que no se toman medidas para paliarlo, al contrario, se toman medidas para ocultarlo, para sepultarlo. Pues seguirá estallando y cada vez con más fuerza. O eso pienso yo, no sé vosotros cómo lo veis. Pues hombre, yo cuando me ha gustado esos dos señores que han seguido hablando porque se les ve, tienen todo el perfil de peligrosos activistas de la extrema derecha, ¿no? Es decir, a ver, esta es la gente que está padeciendo la circunstancia, los que viven en sus propias, en sus urbanizaciones, en sus grandes cuarteles de lujo con escoltas y tal, esos no tienen ningún problema, no se van a encontrar nunca con los marroquíes ni con los inmigrantes que ellos están trayendo, ¿no? Porque son las élites las que están trayendo a toda esta gente. Pero los que padecen sus consecuencias es la gente que siempre ha vivido razonablemente tranquila y ahora cuando cruza el umbral del portal de su casa se encuentra con que toda la orografía de su barrio, de su ciudad, ha cambiado radicalmente, que ya no lo conoce y que sobre todo tiene más extranjeros que españoles. Pero esos extranjeros, en este caso los menas, actúan con total impunidad. ¿Por qué lo hacen? Porque esto va a ir a más, esto no va a parar, esto es una constante que va a ir a más y seguramente estén ocurriendo muchísimas cosas que se están silenciando, ¿no? La diferencia es que ahora mismo el pueblo está hablando, ya no se calla, ya no lo callan y le da igual que prohíban las manifestaciones, acude. ¿Por qué? Porque si no protesta ante los abusos de los que está siendo víctima, ¿qué va a hacer? No se puede callar, ¿no? Pero aquí donde hay que poner el punto de mira es en el hecho de que esta gente actúa así porque se sienten impunes. Se sienten impunes porque hay una extrema izquierda, entre la que incluyo, por supuesto, al partido del gobierno, que lo que está diciendo es que es la extrema derecha la que está instrumentalizando políticamente estos hechos. Es decir, esta extrema izquierda que tenemos es la que está blanqueando una vez más, ellos hablan de normalizar, en este caso, la delincuencia de los extranjeros. Y ojo, si tú blanqueas la delincuencia de ese violador, de ese que roba las joyitas a la señora que está paseando, de ese que está en la sucursal, de ese que roba también los billetes al señor, porque esto ocurre con frecuencia, que está en un cajero bancario. Es decir, estás tolerando todo lo que está ocurriendo. Es decir, hay una relación íntima, estrechísima, entre el discurso de odio que está exhibiendo la extrema izquierda y los delitos de odio que están exhibiendo también los inmigrantes, porque el delito de odio es ideológico. Entonces, si es ideológico, debemos darle su justa medida, ¿no? Es decir, lo que tiene la izquierda en España, y esto se ha hablado en más de una ocasión, es una patología. Odia lo propio, odia lo español. Es decir, yo pensaba cuando venía para acá, decir, ¿por qué se tipifica el racismo o la xenofobia y no la endofobia? Porque yo entiendo que pueda ser penalizable el odio al extranjero, pero lo debe ser más el odio al español. Con lo cual, yo desde aquí reclamo en este momento decir que
si hay un cambio de gobierno, se tipifique la endofobia, porque para mí es el gran problema, ¿no? Es decir, y tenemos una extrema izquierda que está propiciando todo esto. No lo olvidemos, es decir, no es otra cosa. Donde estaba Samuel Vázquez e Isabel Pérez, la portavoz de Vox en Madrid, debería estar, creo, debería estar Ana Redondo, la ministra de Igualdad. Deberían estar quizá muchas de la famosa flotilla a Gaza, creo, porque digamos que han hecho política de la solidaridad con las mujeres. ¿Sabéis dónde estaba la ministra unas horas antes, poquitas horas? Presentando una campaña que se llama, permítanme la expresión, pero se llama Por mis huevos. O sea, de verdad no se puede ser más gilipollas. Es una cosa alucinante, en serio. Por mis huevos. En una campaña en la que dicen que, bueno, que los hombres utilizamos esa frase, o sea, uno llega a su casa con su parienta o con su madre o con su hermano y le dice, por mis huevos que me vas a poner la cena, y este tipo de cosas que todos vemos normal. Bueno, pues en esto está ahora mismo el gobierno de España. Luego, ¿que por qué sube Vox? Pues de verdad, o sea, ver en este caso a Isabel y a Samuel apoyando a una chica que acaba de ser violada ayer en Hortaleza, hoy en Alcalá de Henares, mañana esperemos que en ningún sitio, pero puede ser en cualquier zona de España, y mientras tanto el gobierno de España, por mis huevos. Pues nada, ministra, que luego que por qué pierden votos, que por qué los obreros votan a Vox, que por qué la gente se está radicalizando. Es que como no voy a ser radical ante una campaña institucional, que no he preguntado cuánto vale, pero una pasta seguro, en la que el varón es el malo, en el que se estigmatiza el varón y que además es ridícula. O sea, estar en 2025 pues enarbolando este tipo de campañas me parece absolutamente, pues eso, de gente que no tiene mucho recorrido. Entonces, pues nada, Vox seguirá subiendo, y la culpa la tenéis vosotros. La culpa la tiene Ana Redondo, la culpa la tiene el PSOE, la culpa la tiene toda esa izquierda que está haciendo dejación de funciones. Porque le interesa. Porque le interesa, más que dejación de funciones, le interesa. Es decir, ellos saben que todos estos centros de menas generan inestabilidad. Sabían muy bien que iban a generar delincuencia porque había una experiencia, pero a ellos les viene bien, porque es el caldo de cultivo para intentar activar a todas esas bases de izquierda muy ideologizadas y que están decepcionadas, ¿no? Pero permitidme que ponga sobre la mesa también el tema del lenguaje cuando habla de niños. Es decir, que no es tampoco por casualidad. Elma Sáenz decía esta misma mañana, es decir, que los niños migrantes, como las aves, ¿no? Que los niños migrantes son sin lugar a duda los más vulnerables de nuestra sociedad. Mira, eso no es cierto. Primero porque yo creo que nuestros niños, los españoles, son mucho más vulnerables que los que vienen de fuera. ¿Por qué? Porque los que vienen de fuera reciben una serie de privilegios que los nuestros no tienen, que tienen que trabajar para vivir cuando ya no son tan niños, y los otros no, porque reciben subvenciones vitalicias. Pero cuando se habla de niños, es decir, se quiere poner el acento en la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, tú piensas en niños de 7 y 10 años, no de 23 como declaran que tienen, ¿no? Yo no sé si os acordáis en los tiempos de la Kale Borroka, cuando toda esta gente terrorista hablaba de los jóvenes radicales. Eso de jóvenes radicales lo que venía a decir es que son jóvenes. Ya se les pasará, ya serán mayores. Son pecadillos de juventud, con lo cual es venenoso. Es decir, por eso los llamo venenosos en el libro, ¿no? Es venenoso el lenguaje que utilizan y pernicioso. Pero sobre todo mienten. Pero la ministra habla de niños en este caso y no usa el lenguaje inclusivo, porque como bien has recordado, José Javier, al principio del programa, es que no hay niñas. Es que habla de niños porque en la Comunidad de Madrid el número de niñas en centros de menas son 0, es la nota que me ponían a mí en matemáticas y en inglés. O sea, 0 patatero, es que no hay niñas. O sea, vender esto como una campaña de solidaridad, esto de ir a misa y luego que utiliza Sánchez, es hacer trampas al solitario. Aquí no se juega con la solidaridad, ese no es el término que hay que utilizar para apiadarse o no, en este caso los centros de menas, que por cierto un gran porcentaje ni son menores, pero bueno, eso sería entrar prácticamente un 80%. Creo que vale la pena entrar porque además sabemos que es deliberado. Claro. Lo ha explicado la propia policía ampliamente. Antes de eso, una nota histórica, es perfectamente posible ir a misa y luego salir a hundir barcos. En Lepanto pasó, por ejemplo. Claro, bueno. La propia policía ha explicado que hay 2 pruebas básicas, que son la del carpo y la de la mandíbula. La de la mandíbula tiene un margen de error de apenas el 10%. La del carpo te da hasta 2 años de diferencia en la medición. Cuando tienes que medir a un menor por el carpo, pues evidentemente las posibilidades de que sea mayor son inmensas. ¿Por qué no le haces la mandíbula? Pues porque cuando se ha hecho,
ha salido, como pasó en Aragón o pasó en Canarias, más del 80%. Entonces, el relato se cae, ya no son nuestros niños. O sea, pero ellos lo saben. Te lo intentan vender como si fuera Moisés en la cesta por el Nilo y que haya que cuidarlo y recogerlo, que no son Moisés en el Nilo, que de verdad que ustedes, los que habitan cerca de los centros de menas, saben la corpulencia que tienen, saben las características físicas de estas personas y no son niños. O sea, son realmente personas en edad militar que por conveniencias políticas están aquí metidos y que no tienen ningún tipo de autoridad moral, porque la única autoridad que tienen son unas cuidadoras que las que no agreden se acuestan con ellos, y esto hay que contarlo también. Claro. Entonces, sin autoridad moral, sin nadie que les pegue un capón, que les diga eso no se toca, eso no se hace, como la canción de Serrat, pues los chavales pululan, deambulan por las ciudades. ¿Y qué hace un chaval sin autoridad moral, sin arraigo, sin ningún tipo de norma que tener que cumplir? Y pululando, pues evidentemente no se van a dedicar a pasar a cieguitos por el paso de cebra, subir las bolsas de la compra a abuelitas. Esto no existe, esto no se produce en la realidad, sino que hacen lo que estamos viendo cada día y que más vecinos denuncian. ¿Taparse los ojos como hace la izquierda y hacer campaña de por 1000 huevos? Pues nada, pues sigan haciéndolo, que les está yendo, vamos, sí. Lo están clavando ustedes. Compartimos el hecho de que estos chicos además deberían estar con sus padres, en la hipótesis de que fueran menores, no lo son, pero es que también eso es mentira, porque lo primero que hacen estos tíos, tiarrones, eso sí, con zapatillas de $200, de 250 euros, es decir, lo primero que hacen es llamar a papá y decirle, papá, ya estoy aquí. Es decir, porque papá es el que lo ha mandado, porque tiene educación gratis, porque gozan de becas, porque gozan de subvenciones y gozan de una serie de servicios públicos que los demás no tenemos. Y sus padres saben que aquí están muy bien, porque la imagen que tiene mucha gente de que, oye, en Marruecos es un país tercermundista, es porque no lo conocen. Eso es mentira. Es decir, pero son bombas de relojería. Es decir, no es más que ver el cambio de posición de Starmer, que ha estado con el presidente. Cuando llegó Starmer, abrió centros de acogida por doquier. Pero como las encuestas le están dando una impopularidad avasalladora en muy poquito tiempo, ayer mismo decía que hay que cerrar todos los centros de acogida. ¿Por qué? Porque si no, la izquierda desaparece también en Inglaterra, que es lo mejor que le puede pasar a ese país. Es decir, y aquí estamos en la contraria. Y no solo la delincuencia. Es decir, yo cuando venía aquí en metro, iba a entrar en la propia estación de metro, justo a la puerta de las escaleras, había dos marroquíes, por cómo hablaban, y sus rasgos físicos también son bastante visibles, estaban orinando. Estaban orinando. Les da igual, la gente subiendo, bajando y ellos orinando ahí, y les da exactamente igual. Y me alegro que Vox amplíe, digamos, su grado de denuncia no solo a los inmigrantes ilegales, porque estoy convencido que en poco tiempo, igual que en Dinamarca hay un gobierno progresista que ya denuncia lo que supone la inmigración ilegal, en muy poco tiempo veremos al PSOE, después de estas campañas ridículas, veremos cosas que no creeríamos, como decía la película, y veremos a Sánchez hablar de inmigración ilegal, y veremos de los problemas que trae, intentar solucionar, como hace siempre, hablar de problemas ya a posteriori, cuando ya no hay nada que hacer, y ya intentando sacarse de la manga soluciones, como hace con la vivienda, como hace con los incendios, como hace con los trenes y con todos los temas. Responsabilidades suyas de un partido que lleva en el régimen del 78 prácticamente 30 años gobernando, y él 8 años en concreto, pero él no ha podido hacer nada hasta ahora, va a empezar a hacerlo. Con la inmigración va a empezar a utilizar esa dialéctica. Pero me alegro que Vox denuncie, por ejemplo, que hoy lo que ha pasado en Alcalá no era un MENA, era un peruano de 46 años que ha violado a una chica, que también hay que denunciarlo, y que esa persona pues ni es mi hermano, ni tiene nada que ver conmigo, y esa persona también, en la posibilidad que quepa, evidentemente que se tiene que mandar a donde le puedan acoger, que es en su país. Es que piensa también que el término de ilegal es un término tramposo, es decir, porque hay 1 millón de ilegales hasta que, bueno, uno da a golpe de decretazo una nueva legalización y ya está. Ya tenemos 1 millón de personas más. No, hay que remigrar, porque aquí no hay un proceso de migración, hay un proceso de invasión, una invasión. Y España se ha caído... y España no puede soportar esto porque morimos como sociedad. Ese ruido que ha escuchado usted no es que se le haya caído el micrófono a Óscar Rivas, es Miguel Ángel Quintana Paz, que está llamando a la puerta, que está ahí fuera. Así que hacemos una pausa para la pública, hay que hacerla de todas formas, ponemos la silla de Miguel Ángel, entra y nosotros continuamos este debate. Hombre, y vamos a hablar del asunto de la Vuelta Ciclista a Israel, la flotilla mágica esta de Ada Colau y Greta Thunberg, y todas esas cosas tan amenas. País.
23:07, casi 8, 22:08 en Canarias. Don Miguel Ángel Quintana Paz, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lamento llegar tarde el primer día y tarde. Esto ya es empezar con muy mal pie, pero bueno. No, de hecho te lo agradecemos porque ha sido un programa muy tranquilo. Sí, os he estado escuchando y desde luego tenía ganas de aportar mi granito. Antes, aporta el granito. Sobre la cuestión del rey, ¿cómo lo ves? Me tiene intrigado. Bueno, es más que un granito esto. Pisando fuerte. Necesitaría desarrollo, pero bueno, a mí me parece bien que... Bueno, yo creo que es un signo de este verano, de alguna manera, ¿no? Hay una idea de la derecha en la cual la derecha se supone que tiene que tener una especie de tótems absolutamente sagrados, y sagrado en realidad no hay más que Dios, pero que serían el trono y el altar, ¿no? Según la definición de Gustavo Bueno, es además lo que caracteriza a la derecha. Y parecía que eso de tener sagrado el trono significa no poder cuestionar nada del trono, tener sagrado el altar significaba no Dios, que ya digo que sí que es sagrado, sino no poder criticar al clero, no poder criticar a la Iglesia. Y yo creo que empezara... Y además eso se utilizaba mucho por parte de la izquierda como una especie de, bueno, de dar por supuesto que los que no somos izquierdistas, pues que íbamos a estar siempre ahí absolutamente encorsetados. Yo creo que algo bueno es que esos vetos, esos corsés se van rompiendo. Y es importante para que tomen nota tanto el trono como el altar. Claro, porque además la defensa real de la izquierda, o es que a lo mejor ya no es derecha de la de siempre, es ya otra cosa, la nueva derecha, o no sé, a lo mejor ya hemos perdido la utilidad de las etiquetas derecha-izquierda, pero la defensa real no tiene que ser ya el trono o las peculiaridades del clero como objetivo, sino la defensa de la nación en un momento en que la nación, en que la soberanía está siendo atacada por todas partes y nos están dejando sin ella. Entonces, ya desde ese planteamiento, pues entonces ya sí se entiende todo lo demás. Si el trono se pone en contra de la nación, no sé cuánta gente de nuestra audiencia prefiere el trono, yo prefiero la nación. Claro, y si el clero se pone a destruir la nación, pues no sé cuánta gente de nuestra audiencia, espero que algunos de ellos del clero pues no se sintieran identificados con esa visión del clero, pero si el clero se pone a destruir a la nación, pues habrá que decirle al clero, no, eso no se hace. Como se ha dicho toda la vida, por otra parte, porque no son santos. Efectivamente. Gonzalo Fernández de la Mora abundaba en esa dirección, ¿no? Es decir, que al final la jefatura de Estado, sea de uno u otro modo, es decir, debe estar al servicio de la nación y no al revés. Claro, porque todos, o sea, claro, es que no es... pero es que y también el clero tiene que estar al servicio de Dios. En el propio Evangelio el mandato es que el que mande en la Iglesia es el servidor de todos los demás, el esclavo, podríamos incluso decir en alguna traducción, ¿no? Entonces, claro, es como muy lo básico. Lo que pasa es por eso que son como una especie de mitos. Gustavo Bueno hablaba del mito de la derecha, son como una especie de mitos que han quedado ahí, entonces de repente resulta, ha criticado más a Abascal por hacer esa mínima mención que hizo a los obispos. ¿Le ha criticado más la izquierda? que mucha gente de Iglesia que ha dicho, pues sí, normal, porque ya sabemos que esto es así, que esto lo manda el propio Jesucristo y que es algo de toda la vida, ¿no? O sea, que por eso digo que es bueno. En el fondo, al final, también todo se resume en términos más comunicacionales en una cosa, y es que el que lleva el debate hoy en día es este tipo de movimientos patrióticos en Europa y en España. No voy a decir que sea un debate muy amplio, muy rico, seguro que todos querríamos que no fuera más, pero el que lleva la voz cantante es él, los temas de los que hablamos, los que nos interesan, mientras que los otros están en postura siempre de repetir los viejos dogmas, de repetir las viejas cantinelas y de no discutir o de no pensar nada nuevo. Es verdad que porque no les interesa, claro, porque pensar algo nuevo significaría darse cuenta de lo que está pasando nuevo. Y eso es lo que no puede. Y eso es lo que no puede ser, claro. Vámonos a la cuestión Israel-Palestina, o Israel-Hamás, como usted quiera enfocarla. En España tienen en este momento dos manifestaciones, una cómica, otra trágica. La cómica, la armada inservible de Ada Colau y Greta Thunberg. La trágica, lo que está pasando con la Vuelta Ciclista a España. Trágica sobre todo por lo que tiene detrás, no tanto por los sucesos tal y como han ocurrido, sino por el espectáculo absolutamente... Vamos a dejarlo en impresentable, de una buena parte de la sociedad vasca, más preocupada, como señalaba Iñaki Arteta, por los eventuales muertos de Gaza que por los que durante decenios había en el propio País Vasco. Son cosas de verdad, en fin. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por lo cómico, si a usted le parece, porque es que de verdad que era muy fuerte ver a Greta con el pelo cortado como Cristóbal Colón para subirse un barco. Es que ¿ha visto usted las fotos? O sea, es lo mismo. Bueno, y total para llegar, joder, el país de Juan Sebastián Elcano,
país de Cristóbal Colón. Casto Méndez Núñez, el de la Numancia, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Madre mía, la Gary Bujía nos lo cuenta. La Global Sumud Flotilla zarpó de Barcelona con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el bloqueo israelí. 20 embarcaciones y unas 300 personas de 44 países, entre ellas Greta Thunberg y Ada Colau, se sumaron a una misión. Lo que debía ser un viaje simbólico de solidaridad internacional pronto se transformó en una cadena de contratiempos. El mal tiempo obligó a regresar a varias embarcaciones, otras tuvieron que detenerse en Mallorca y Menorca por averías mecánicas y fallos de comunicación, y los organizadores denunciaron incluso la presencia de drones sobrevolando la expedición. A estos obstáculos se le suma un escándalo que ha eclipsado el resto. Uno de los yates de la flotilla, hoy rebautizado como Alma Explorer Yacht, fue interceptado en 2018 en aguas de Baleares con 336 kilos de cocaína a bordo. Entonces operaba como HCHX y estaba directamente vinculado al narcotráfico. Actualmente el mismo barco se alquila como un yate de lujo para turistas, con capacidad de fiestas privadas y excursiones exclusivas. En su página web se publican experiencias durante eventos como la Louis Vuitton Cup Final y el Match Race Final con precios que alcanzan los 12.000 euros. Su incorporación a la flotilla ha generado sorpresa y duras críticas. Un navío con un pasado criminal se sitúa ahora en el centro de una operación que se presenta como humanitaria, mientras la expedición intenta reagruparse en Túnez para retomar rumbo a Gaza. La polémica crece. La misión de Colau y Thunberg ya no solo está marcado por temporales, averías y contratiempos, sino también por la presencia de un antiguo narcoyate convertido en símbolo de lujo. Un detalle que amenaza con transformar la iniciativa en una de las aventuras marítimas más exigentes y cuestionadas de los últimos años. A todo esto tengo que decirle que Alex Lahain, fuerte abrazo, que me pasa los informes de la EMET sobre cómo está el tiempo y tal, y dice, hombre, mala mar, o sea, marejada. Pero vamos, que los barcos se supone que están pensados para que no se hundan si hay una marejada, ¿no? Y por el camino esta gente ha ido para allá con un montón de comida y un montón de dinero, y allí están andando por el Mediterráneo occidental. Dicen las malas lenguas que lo que temen es que, tal y como han anunciado no sé qué miembro del gobierno israelí, si se acercan, los aborden. A lo mejor es eso. Pero bueno, el caso es que ahí están. Si es que están yendo de cala en cala por las islas Baleares. Sí, es todo muy ridículo. O sea, en medio del verano, mal tiempo, en invierno y otoño es intransitable el Mediterráneo. O sea, es que es todo tan ridículo, no sé. Yo creo que Ada Colau se lo estará pasando bien porque es una especie como de abuela de todos los demás, ¿no? Sí, la tieta de... Se levanta a las 7, les hace el desayuno, les cuida un poco que laven la ropa y tal. Tiene todo como un aspecto un poco de experiencia vacacional y por lo tanto, pues mejor ir a las calas de Mallorca que no ir de verdad. Es una patochada. Vamos a ver, sí. O sea, que lo que está pasando en Gaza es una tragedia, no lo duda nadie, ni siquiera los proisraelíes. Bueno, que tu respuesta a una tragedia sea una comedia bufa como esta, me parece que da un poco la medida del es que asunto, ¿no? Esa me parece la clave, ¿no? Es decir, con este gesto, es decir, más que ayudar a esa tragedia, lo que están haciendo es banalizarla. Es decir, le están dando un toque esperpéntico que yo creo que aquella gente no se merece, ¿no? Y no solo ya por el hecho de volver, porque hay unas cuantas nubes, sino porque incluso antes de zarpar ya estaban haciéndose fotos como si fuera un espectáculo, ¿no? Y la propia Greta, como ha dicho Thunberg, que no gana con los años esta mujer. Sí, no con los años, no, pero sobre todo están banalizando aquel drama, ¿no? Es decir, porque según se dice, es decir, hombre, ni siquiera las autoridades palestinas lo han autorizado, desconfían de ellos, ¿no? Y además, como para no desconfiar. Imagínate, además Israel lo interceptará, no lo hubiera interceptado, con lo cual, ¿cuál es el ánimo de esta gente? Llamar la atención, hacer autopropaganda, lo de siempre. Son progres, pero esta banalización también la hacen con la inmigración. Es decir, durante estos años han caído en el mar miles de africanos ahogados
¿Y qué hacían? ¿Paraban la inmigración o no? Hay que acelerar más la inmigración. Les da exactamente igual. Esta gente no le importa la humanidad. Es su propaganda, su negocio y su industria, porque es lo que tienen ahí, negocio, negocio y negocio. Y seguro que detrás de esto hay otro negocio. Y además, ¿qué le pasa a esta gente también, estos progres con la cocaína? De verdad. Es que no se la pueden quitar de encima, ¿eh? Yo tengo una alabanza, una crítica y una teoría. La alabanza primero a cierta coherencia. Es decir, muchos han criticado el hecho de que muchos activistas pro-Palestina lo que hacen es poner un tuit, salir en la tele, en los Goya, dar un juicio o lanzar un eslogan, pero no a plantarse allí, no a embarcarse a esa misión e irse para allá. Vale. Eso es lo primero. Vale, ahora viene la crítica. Vamos a ver, creo que hay que hacer las cosas viables. Primero, el nombre Flotilla ya pierde, o sea, uno espera algo ¿no? con contundencia. Flotilla suena pequeñillo, suena algo que va a flotar en el mar. A lo que es, suena a lo que es. Y luego que, poniéndonos en el casual, ¿no? Que en la Luna se estuviera produciendo un abuso, no tendría sentido construir un castel, ¿no? hasta la Luna de personas y hacer el ridículo subiendo a gente a la Luna a denunciar algo que estuviera pasando en la Luna, ¿no? Pues creo que hay otros medios para llegar hasta allí. Ángel Barceló se ha plantado allí a mucha distancia de donde está el conflicto, se ha plantado allí y también ha sido incoherente en ese sentido, ¿no? Porque desde el lado israelí ha llamado genocida a Israel, que es una cosa bastante curiosa. Y luego la teoría es que ni la marejada, ni el tiempo, aquí hay una cuestión de salubridad. O sea, yo soy una persona, os lo reconozco, incompatible en mi estómago con las olas. Y yo creo que en esa flotilla está viendo, perdonen la gente que esté cenando, pero una serie de vómitos, potas y gente que lo está echando todo, un olor y una serie de malestar que hace que vuelva la flotilla otra vez. O sea, yo creo que está adacolado. Esa es la teoría. Sí, pues anula totalmente la alabanza. Adacolado por los rincones. O sea, realmente está habiendo un problema de salubridad en esa flota y creo que está habiendo un problema. Aunque yo me fijaría en las miles de personas que fueron a despedir a la flotilla. ¿Eh? Sí. Esa es la gente que habría que preguntarnos por qué sacan su bandera palestina y se ponen a despedir a la flotilla. 1000 personas que parecía Evita llegando a Madrid, ¿no? O sea, despidiendo a aquella embarcación. Es un poco como estos programas, ¿no? Que juntan unos cuantos famosos y los llevan al desierto, los llevan a la jungla, ¿no? Los llevan un reality show. Sí, es un superviviente. Es un reality show. Sí. Esta vez pues los meten en una flotilla, además es un buen nombre para el programa de televisión, La Flotilla, ¿no? Y entonces a ver qué hablan. Es verdad que no nos cuentan mucho de lo que pasa dentro, que es verdad que ya tenemos que hacer hipótesis, pero todo envuelve un poco esto. Son como, además esos programas suelen ir viejas glorias. Y Ada Colau. Aquí, vieja gloria. Es muy vieja gloria. Ya nadie se acordaba en política de Ada Colau. Greta, la mujer, pues fíjate, le queda toda su vida, fue famosa como niña incordio, le queda toda su vida sin ser ya niña para seguir siendo un incordio. Greta intentó un viaje también, ¿no? Sí, hace unos meses. Hace unos años intentó un viaje, que no le salió, tuvo que poner un motor. Esta es la parte comedia bufa. La parte, la verdad es que lo que está pasando con la Vuelta Ciclista, particularmente lo que ha pasado en el País Vasco y las circunstancias en las que ha pasado, declaraciones incluidas del director de la Vuelta, que son para, en fin... Bueno, nos va a contar Yago Soler la historia y ahora entramos a fondo. Si usted no se ha enterado, siento amargarle la noche. Así. La llegada de la Vuelta a Bilbao ha sido histórica. Y no precisamente por los tiempos o cambios de ritmo. Centenares de manifestantes a favor de Palestina reventaron el fin de etapa ciclista para boicotear al equipo israelí. La organización suspendió el recorrido. Dicen que los lanzamientos de verjas, poner banderas en los rostros de los corredores y cortar carreteras ponen en peligro a los participantes. El equipo sigue en la vuelta. La Unión Ciclista Internacional apoya al conjunto hebreo. Desde el gobierno vasco... Pero para mí no fue nada edificante ver que las protestas se convertían en algo incívico y en algo poco pacífico, ¿no? Yo creo que se puede protestar, se puede mostrar la indignación, se puede buscar fórmulas sin poner en riesgo la seguridad. Para muchos, una incoherencia. Argumentan que cuando ETA masacraba y obligaba a exiliarse a parte de una sociedad, pocos actos reventaron con la bandera española.
También ha dolido en cierta parte de los españoles las palabras del director técnico de la Vuelta, que recuerdan a otras épocas. Para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero no es la primera vez que las protestas en contra de las matanzas israelíes caen en lo que muchos tachan de surrealismo. Banderas de un pueblo hambriento mientras se tiran tomates a miles de kilómetros, pese a que no son óptimos para el consumo humano. Cuerpos llenos de alcohol mientras caen misiles en poblaciones cercadas. Y despedidas entre sonrisas y bailes mientras los rehenes israelíes y la población gazatí viven entre bombas de última generación y terroristas. Desde que Rusia invadió Ucrania, el país euroasiático ha visto recortada su participación en el deporte mundial. Exactamente. Rusia ya no existe a nivel de competiciones internacionales. Bueno, Israel sí, bien. Lo que está ocurriendo allí no es comparable, es otra historia. Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, quiero decir. Pero a mí lo que me ha llegado al alma, y por cierto Iñaki Arteta contestó muy bien en X al asunto, ha sido esa manifestación de solidaridad de la sociedad vasca con las víctimas de Gaza. ¿Cuántos años de falta de solidaridad con las víctimas vascas? ¿Españolas? Además, con el mismo argumento que el director de la Vuelta, que si yo fuera él me encerraba en un convento ya para el resto de mis días. No, que es que vienen aquí, es que vienen provocando, ¿no? Ponen en peligro a todos los demás. O sea, tú, Guardia Civil, no vivas aquí cerca con la familia porque igual te ponen una bomba y me sacan a mí la lavadora de la terraza. ¡Venga! Vamos, la sociedad vasca lo ha demostrado abundantemente, la más cobarde de España durante medio siglo largo. Ha sido así. Por eso hoy está el País Vasco como está, en manos realmente de los herederos de ETA. Bueno, pues lo sigue siendo. Claro, tú decías que tendría que irse a un convento el director de la Vuelta. En realidad, gran parte de la sociedad, por desgracia, vasca y en general, cuidado, porque es que eso... los que tenemos cierto carácter yo creo que no nos damos cuenta, pero hay muchísima... La humanidad es así. La humanidad tiene una gran tendencia a que cuando alguien es amenazado, es incluso atacado, a que empezamos a verle a él como el culpable de todo. Sí. Es que es el famoso es que va provocando, o es que mira, estando en nuestro edificio, Guardia Civil, pues nos pones en peligro la seguridad de todos los demás, o sea que por favor vete. O sea, volver a victimizar a la víctima, volver a castigar al amenazado, es una tendencia humana enorme, pero por desgracia pues seguimos cayendo en ella y pues siguen surgiendo estos discursos, bueno, pues y se aceptan como... Porque claro, es verdad que tienen lógica meramente desde un punto de vista utilitarista, tienen, es verdad. Si se van los ciclistas de Israel, pues dejará de haber estos problemas. Claro, el problema es... no sería más bien los atacantes, no sería más bien los que ponen en riesgo el peligro de la vida de todos los demás los que tendrían que parar. Ese es el argumento de la mafia, en el fondo. La mafia es el argumento de la mafia. La mafia te dice, sé razonable, hombre, paga, que estás poniendo en peligro los cristales de tu casa, de tu escaparate y de todos los de alrededor por si les salta algo. Claro. Sé razonable. O sea, es una cosa así que suena muy lógica y que está muy bien. Yo recuerdo en el macrojuicio ese que hicieron en Italia, en las palabras finales que le dieron a uno de los acusados, muy en esta línea, de que es que el discurso de la mafia siempre suena muy razonable, que le dijeron, diga sus últimas palabras, se dirigió a los jueces y le dijo, señores jueces, por favor, tengan compasión de mí, cuando vayan a juzgar, pues acuérdense de su familia, de los seres queridos, para sentir compasión. Claro, sí, parecía que estaba pidiéndoles misericordia, pero en realidad les estaba claramente amenazando. Claro, entonces esto es igual, ¿no? O sea, no te puedo echar, porque al parecer, si echan de la Vuelta al equipo de Israel y se salen de todo el circuito que hay, del Giro, el Tour, hay una especie de circuito, yo no sé mucho de deporte, pero de todos los las grandes vueltas internacionales, y tienen que participar los equipos que tienen que participar, no pueden echarles, pero están haciendo todo lo posible por echar a la víctima. En Castilla y León me acaba de mandar Carlos Pollán, muchísimas gracias por cierto, el líder de Podemos, que es este señor de las largas guedejas, Pablo Fernández, ha dicho que hay que boicotear la Vuelta a su paso por Castilla y León.
En Castilla y León, por suerte, está Pablo Fernández y 3 o 4 como él, que entre los 3 no sé yo hasta qué punto, a diferencia del País Vasco, van a poder hacer esto, ¿no? Porque probablemente es verdad que no hay frontera, por suerte, y que pueden perfectamente los del País Vasco irse a Burgos o irse a Miranda de Ebro. Pero bueno, por suerte, ya digo, esto puede pasar en cualquier sitio. Es como una especie de virus que llevamos los seres humanos y que basta que lleguen unos malvados, nos lo activen y hay un montón de gente que se apunta a esto, se apunta a esta manera de pensar. Debo discrepar en gran manera. Vamos a ver, más allá de ver a Otegi interesado por el ciclismo, que no sabía yo de que le gustaba Perico Delgado, Indurain y este tipo de personas, es que creo que estamos cambiando el foco, es que creo que las víctimas, en este caso, está siendo la población palestina. Es decir, es un ejercicio de solidaridad el acercarse al relato y a lo que está denunciando toda la comunidad con respecto a Palestina. Con Rusia no hubo nadie que clamara al cielo porque desaparecieran de las competiciones, de la Copa de Europa, de los concursos de cantantes, del Mundial de Fútbol. No hubo nadie. Y en cambio, y nos pareció a todos bien que se fueran, que se marcharan. Es verdad que el conflicto es otro. Pero en cambio ahora lo que se está exigiendo es que Israel, si realmente consideramos que hay 60.000 personas que han sido asesinadas en un conflicto como respuesta a un acto terrorista, pues realmente creo que la solidaridad que está presente entre los vascos, los catalanes, pero también aquí en Madrid, pero también hay manifestaciones en Salamanca, pero también, o sea, realmente la conciencia palestina no es una conciencia política, es una conciencia humana. Y cuando empezamos a entender esto es cuando nos explicamos por qué sacan las banderas. El único comparativo con ETA, que entonces está bien que saquen las banderas en las caras de los ciclistas. Absolutamente. O sea, que boicoteen. Bien, este es el tipo de justificación. Voy a terminar. Se empieza, perdona. Voy a terminar. Te has retrotraído. Este es el tipo de justificación de cuando uno empieza a valorar a un terrorista como es Hamás, a un grupo terrorista como Hamás como víctima, empieza por ese error y todo lo que llega después son absolutas barbaridades. De Portugalete, las víctimas primeras de este conflicto que no has mencionado son los muertos. Pero como hablas, no me dejas hablar, tengo que hablar. Yo estoy tranquilísimo. El que me has cortado eres tú, pero bueno. Lo que voy a decir, estamos en un diálogo. Si crees que las personas, tú has respondido, si crees que las personas de hecho, déjame acabar. Las víctimas primeras que no has mencionado, ya que te querías remontar, dices, no, vamos a remontarnos porque tal. Bueno, las víctimas primeras no son, para empezar, 60.000, porque esa cifra es la cifra de un grupo terrorista y como periodista, propagar las cifras de un grupo terrorista. Son las cifras de un grupo terrorista, son las oficiales de Hamás. Sí, que no hay otro grupo, que no hay otras cifras oficiales, que no hay un señor que da cifras oficiales desde el cielo. Son las cifras de Hamás. Pero bueno, el mundo entero, si quieres llamar a la gente, lo que sabe es que el día 7 de octubre hubo 2.000 y pico muertos, la mayor matanza de judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Punto uno. Segundo punto. Hay un montón de rehenes, hay decenas de rehenes a los que están o bien manteniendo presos, o bien masacrando, o bien dejando morir de hambre, que es que en el momento... Pues lleva tu bandera de Israel a la cara de los ciclistas si hubiera palestinos. No, porque esa no es la manera de resolverlo. Vale. La manera de resolverlo te animo a que saques la bandera de Israel. La manera de resolverlo es que todos... No, pero es que eso son... Quiero terminar. Son performances. ¿Crees que las personas de Guecho y las personas de Portugaleta son aliadas de Hamás? Si habláis de Hamás... Son terroristas. Si habláis encima, Miguel Ángel, por favor, calla. Miguel Ángel, calla. Córtale el micrófono a Miguel Ángel. A los dos, córtales el micrófono para que me escuchen lo que tengo que decir, porque si no, cuando habláis al mismo tiempo, vosotros os entendéis, pero el espectador no. Vale, solo una frase. Parecéis nuevos leyes. Así que, si podéis seguir hablando, pero por Dios, no uno encima de otro porque el espectador no entiende nada. Así que tú tienes, yo digo la mía 30 segundos para acabar y luego contesta José Cárdenas y después... todo este conflicto se acaba automáticamente cuando esos rehenes, que era hacia donde iba en mi discurso, cuando esos rehenes capturados ese día se devuelvan a sus casas. No creo que sea pedir una exigencia. No, es simplemente que esas personas que están actualmente sufriendo, masacradas, muriendo de hambre, a las cuales están torturando, lógicamente el Estado de Israel quiere salvarlas de ahí, pero si Hamás, es decir, el grupo terrorista Hamás, es decir, los que están protagonizando desde el 7 de octubre todo este conflicto, si Hamás decide, no, se da cuenta, tuviera una iluminación de Alá o de Dios y le dijera, mira, esto que estamos haciendo es fatal, las libramos, se acabaría todo. Esa es la solución. No unas banderitas, no ponerse del lado de Hamás, no inventarse cifras. Ya han pasado más de 30 años. Josué, 60.000 asesinados y más de 15.000 niños, no son cifras de Hamás, son cifras oficiales. ¿Pero de quién? La gente de
Portugalete, la gente de Guecho no es aliada de Hamás. La gente que sufre con el dolor de esas personas no son activistas de Hamás. No les podemos llamar así. Son personas que realmente han decidido que esa debe ser su causa. Que hay otras causas en el mundo, evidentemente, que también nos tienen que conmocionar, como la causa de los cristianos en Nigeria, como tantas y tantas guerras que se están produciendo, sí. O la de los rehenes. Claro, pero estás apoyando a los que no empecemos, por favor. Acaba, Josué. Quiero terminar. El único comparativo con el que se puede sacar ETA en esta situación, que creo que en ningún caso, porque ya digo quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos, en todo caso sería justificar un atentado de ETA para demoler el País Vasco, que es la propaganda sionista de decir vamos a demoler Palestina, Gaza y Cisjordania porque hubo un atentado brutal, pero hubo un atentado y por eso como respuesta vamos a destrozar Gaza y Cisjordania. No, un atentado de ETA no se responde acabando con todo el País Vasco. Óscar Rivas, Óscar Rivas, que si no lo van a... Coño, Miguel Ángel, vuelve a Salamanca, tío. Córtale el micrófono, por favor, porque tiene que hablar Óscar Rivas, ¿vale? Si oye solo, se escucha solo a Óscar Rivas. Bueno, rebajemos un poco la tensión. A ver, yo creo que... A ver, yo crecí en... No, una frase no, tío, un párrafo. Y no puede ser porque hay un tiempo medido y hay más contertulios. O sea que no. Fuera los dos. Habla solo Óscar. Yo crecí el programa con Óscar y andando. Yo crecí en Bilbao. Pasaba los veranos en Salamanca y el resto del año lo pasaba en Bilbao. Conozco, creo que muy bien esa sociedad. Creo que demasiado bien. Es una sociedad absolutamente enferma. Me parece inocente por tu parte, Josué, pensar que el tío de Guecho, que es muy humanitario, es el que se ha ido para allá. No. Eso estaba muy organizado y eso se veía ya desde antes, porque no solo cuando han entrado ahí, no solo ayer, ya antes había muchas banderas de Palestina y se veía que era un movimiento organizado. Son asesinos. Los que han ido ahí a manifestar su solidaridad con Hamás son asesinos, porque celebran, escúchame, sigamos llamando a la gente enferma, asesina, por supuesto, que nos la vamos a meter en el bolsillo. Yo soy víctima del terrorismo y conozco muy bien a los agresores y a los agredidos, como dice ese concejal tan valiente que se llama Carlos García, no sé si seguirá en Durango. Ya no nos matan, pero no nos dejan vivir. Esos que no les dejan vivir a los vascos son los que estaban ahí manifestándose por otros terroristas igual que ellos, como Hamás. Porque no hay que olvidar que aquellos hombres buenos, en una cantidad de 200.000 personas, se fueron en un éxodo. El Papa que pide clemencia por Palestina es pro Hamás. Es un aliado de Hamás. Yo nunca te he interrumpido. El Papa no estaba en Bilbao. Y a diferencia de termina Óscar, por favor. Termina Óscar, yo no he interrumpido, me merezco. Termina Óscar, por favor. Es decir, yo no estoy extrapolando esto al mundo. Yo estoy centrándolo donde fue, en Bilbao. Y los que estaban ahí en Bilbao no eran gente de paz humanitaria, era la gente que lidera a ese señor que pertenecía a una banda terrorista, que es un criminal por pertenecer a una banda terrorista llamada ETA, que mató a 1.000 españoles y provocó el éxodo de otros 200.000. Esos están liderados por ese señor. Y eso no tiene ninguna justificación. Y después valoramos otra cosa. Y después aquí vamos a entrar también un poquito en lo que es el análisis. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos lo politizan absolutamente todo. Es lo que la extrema izquierda llama hiperpolitización. Hay que politizarlo todo. La mano derecha de Evo Morales, García Linera, que tiene sus libritos, en ellos explica, hay que llevar la política a los eventos deportivos. ¿Por qué? Porque tiene una afluencia masiva, porque ve mucha gente y porque es la manera de hacer una propaganda gratuita. Es decir, instrumentalizan el evento deportivo para hacer un acto político. Y ahí tengo que discrepar también de ti, porque los deportistas no tienen ninguna culpa y es una falta de respeto. Y ellos hacen su trabajo como lo hace otro cualquiera. Los deportistas del CSKA de Moscú, los deportistas del Esparta vamos a hablar de Moscú. Rusia. Vamos a hablar de Rusia. A mí también me parece ridículo. Habías dicho, Josué, nadie protestó, yo aquí. Claro, pues y a mí me parece, pero además que vamos a hablar del ridículo de las sanciones estas a Rusia, porque yo el otro día vi un deporte, no me acuerdo cuál es, porque no sé, yo digo que no sé mucho de deporte, o sea que probablemente, sí, era algo de sincronizada. Y salieron dos equipos que eran presuntamente los equipos sin nombre, pero todo el mundo sabía que eran los dos equipos rusos. O sea, que es una absoluta pantomima. De hecho, todos tenían nombres rusos. Esa hiperpolitización de la que habla Óscar es una auténtica enfermedad. Lo es mucho más lanzar a unas masas, que son gente que está con el chiquito en la taberna, ¿verdad?, el fin de semana, con la banderita, a hacer el indio de forma agresiva, creando un peligro cierto para la gente que está ahí encima de la bicicleta. Lo de Rusia ha llegado al límite absurdo por completo de que hay lugares donde se ha prohibido a Rachmaninov.
Sí. O sea, y a Tchaikovsky, es alucinante. Entonces, pero ¿eso a qué obedece? Exactamente a la misma lógica de discurso de la que está hablando Óscar Rivas, que es una politización, además banal, inútil, porque no va a haber menos muertos en Gaza por esto. Absolutamente no. Esa gente acaba ahí y luego se va de cañas igual. Lo único que ha hecho ha sido fastidiar la vuelta ciclista, poner en riesgo a esa gente que va a una velocidad X encima de sus bicicletas, y eso sí, volver a su casa diciendo, joder, qué bien soy. ¿Sabes qué son, Josué? Sí. Las beatas del mundo contemporáneo. Totalmente. El equivalente contemporáneo de la beata de hace 100 años son exactamente esta gente, solo que en lugar de morir en gracia de Dios, morirán eutanatizados después de haber encontrado su chi en plena armonía con el cosmos. Yo deseo que mueran en gracia de Dios. Y le toca las narices, porque lo único que hace es convertir cosas como eso en un debate imposible, donde la gente juega un juego de rol formidable en el que tú o eres sionista o eres antisemita. Y unos... Bueno, típico de un país sin cerebro. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla, ni una cosa ni la otra, salvando las distancias, pero... es que si no me salto yo... Si en la Vuelta a España unas personas con la bandera de España gritara Pedro Sánchez, hijo de tal, y manifestara que no está de acuerdo con este gobierno, que no le gusta nada a este gobierno, que este gobierno debe dimitir. Metiéndole la bandera en el ojo al ciclista, pues sería un animal igual. Vale, no lo sé. Es indefendible. Vale. Es que no sería el primero, porque digo, hay expresiones... a nosotros. Eso nos perjudicaría más porque perjudicaría la causa anti-Pedro Sánchez. Es una imagen tercermundista y un verdadero retrato de lo que es el sanchismo. Hay gente que puede considerar que parar Ferraz puede ser algo tercermundista. Para mí no. A mí me encanta que haya esas expresiones populares. Delante de seres de partidos de toda la vida. Es una expresión popular, eso es salvaje. Salvaje, manipulador, instrumentalizador. Eso no tiene defensa. Y por cierto, 7.000 asesinados en Nigeria en lo que va de año. 8.000 secuestrados cristianos en lo que va de año. 15.000 cristianos perseguidos solo en Nigeria. Esa gente no lo defendería jamás. Porque son lo que son. Son la basura etarra que han sido siempre y que llevan anegando el País Vasco desde hace décadas. Y no queramos ver, politizando, en el sentido que nosotros queremos lo que no es. Eso es lo que es. Un terrorista defendiendo a otros terroristas, que es Hamás y que tiene esclavizada a una sociedad que es la Palestina, y que es un drama que esa propia sociedad está sufriendo de sus propios grupos terroristas, igual que el País Vasco. No hay tanta diferencia. Señores, son y 39 y hay 42, hay que irse a la publicidad porque tenemos que abrir, son y 40 ya. Hay que hablar de lo de los 150 años que quieren vivir Putin y Xi Jinping y tantos otros. Así que tenéis un minuto por barba. Y Miguel Ángel José de Óscar. Miguel Ángel tiene menos barba que yo. Pero el minuto es el mismo. ¿Qué tiene que hablar de la barba? Porque ha dicho un minuto por barba. Y entonces, bueno, nada. El literalismo. Sí. A ver, que otra de las cuestiones olvidadas, por cierto, una limpieza étnica total, como ha sido la que se ha hecho en Nagorno-Karabaj, ¿no? por parte de Azerbaiyán, ¿no? Que eso también está totalmente olvidado y es ya de hace año y pico, o sea que si realmente tuvieran deseos de denunciar cosas también podrían hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que son armenios, son cristianos, entonces de nuevo eso ponerse del lado de una víctima cristiana pues parece como que no queda muy bien. Y claro, esto daría para mucho más, pero es que yo creo que incluso la palabra, ese era el punto 1, el punto 2 rápido. Yo creo que la clave de todo esto es que ignoramos que el tipo de mal que estamos contemplando en Gaza, protagonizado por Hamás, es un tipo de mal muy peculiar que ni siquiera Hannah Arendt, que investigó mucho sobre el mal, detectó. Hannah Arendt pensaba que el mal terrible era cuando nadie lo veía como mal, ¿no? Ella hablaba del mal banal, era tan banal, tan trivial. Bueno, en Gaza estamos viendo algo todavía peor, que es el mal exhibido por parte de los malvados. Esto ni ETA, con todos mis respetos, lo hacía. ETA no exhibía las condiciones en las que tenía a Ortega Lara. Hamás exhibe las condiciones en las cuales está torturando a sus rehenes. Hamás se metió en Israel, el famoso 7 de octubre, con unas cámaras para ser él el que retransmitiera las barbaridades que hicieran. Es decir, el tipo realmente de perversión profunda, hedionda y llena de heces absolutamente nauseabundas que se está generando en Gaza es algo inédito en la historia de la humanidad. Hannah Arendt pensaba en el mal para una sensibilidad occidental. No, el Islam, claro, hay que meter. Por eso digo que este asunto tiene muchas ramas. Miguel Ángel, igual que está siendo retransmitido
el genocidio, o sea, que 60.000 personas no hay ningún genocidio, para empezar. No hay ningún genocidio, y ahora me saques al Papa Francisco cuando dijo el genocidio. El Papa, lo hemos dicho antes, el Papa que se ocupe de sus cosas del Papa. Hemos quedado... Yo solo voy a decir una frase. José, por favor. Con los cristianos armenios, con los cristianos nigerianos, con los cristianos en Palestina, con los cristianos en Israel, siempre sacaré mi bandera. Y tampoco defendería en ese caso la politización del deporte. Tampoco. Y tampoco de esa manera tan salvaje. O sea, gritar Pedro Sánchez hijo de tal en un estadio es politizar el deporte. No, es una expresión popular, claro que sí. Pero es que no hay ninguna agresión. Meterse en el campo con una pancarta de Pedro Sánchez, hijo de su madre, y ponérsela en la cara de los futbolistas, sí que es politizarlo, y está mal. Y no me gusta el fútbol, pero eso está mal. Cerramos tema. 30 segundos. Sí, yo creo que ya está cerrado. ¿Quería usted calor para acabar la semana? Ya está cerrado. No está cerrado. No está cerrado en absoluto. ¿Sabe usted por qué? Porque estamos ante una guerra entre dos pueblos que tienen ambos dos mentalidad de mártir y por tanto de víctima. Y por tanto, tanto uno como el otro exhiben eso como argumento de legitimación de sí mismos. Y es un conflicto sin solución. Y cada vez que digo esto recibo cerca de 250 millones de críticas, 125 millones llamándome antisemita, 125 millones llamándome sionista. Al menos es equitativo. Eso es equitativo, pero es un moderadito. Pero déjame que me acuerde de ese tal Kiko con K García, el responsable de la organización aquí, porque es la verdadera expresión... ¿De ese quién es? Que ha salido de la vuelta. Seguimos con el tema. No, es la expresión de lo que ha sido esa mayoría siliciesa durante décadas. Es un miserable y un cobarde. Vámonos a la publicidad. Vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a ver a Putin y Xi Jinping, hombre, que les han pillado contando cómo vivir 150 años. Ahora mismo lo vemos. Individual. Claro, lo mismo. En fin, 23:48, casi 49 ya. Y nos vamos a las... Bueno, todo el mundo está hablando de esta historia. Hay que recordar, lo decíamos al principio, que estos no son los primeros que, en fin, que sienten esa tentación. Putin, Xi Jinping, ¿hablando de qué? De si se puede vivir hasta 150 años a base de trasplantes. ¿Lo vemos? Hay que decir que esto es una conversación mucho más occidental que de tipo grupo de Shanghái, ¿eh? O sea, hay que recordar que aquí gente como Rockefeller, Soros, etcétera, son conocidos por haber recorrido abundantemente hacia las transfusiones como a los trasplantes y han conseguido ciertamente vivir muchísimo tiempo, no diré si para bien o para mal, pero a mí me ha sucedido una pregunta, que es la con la que yo querría cerrar ahora. ¿Viviríais 150 años? Yo iba a decir que me alegra que hablen de esta conversación porque vivimos en una sociedad que habla constantemente de la muerte, de lo contrario, de que nada tiene sentido y en todas partes, ¿no? Este verano yo imagino que como mucha otra gente he aprovechado para ver cine que tenía pendiente de ver, alguno de ellos español, he aprovechado para ver series que tenía pendientes de ver, algunas de ellas españoles, y es absolutamente increíble el mensaje nihilista de nada tiene sentido, de da igual que nos muramos o que vivamos, todo da igual. Entonces, ver que en estos países, mira, voy a hacer estas cosas de abrirme a los países que no son occidente puro, ver que en estos países está la ambición contraria, que es la ambición de vivir, que es totalmente, por cierto, cristiana, porque la idea de la vida eterna es eso, ¿no? Tienes tanta ambición de vivir que piensas que la vida se va incluso más allá del tiempo y que es eterna, que está más allá. Bueno, pues en principio a mí no me parece mal. Es verdad que, naturalmente, los métodos mediante los cuales esta gente podría querer llegar a los 150 años, no sé, de una manera muy burda, ¿no? Con trasplantes, etcétera, no sé, uno ya piensa en niños secuestrados en los arrabales de Moscú para el déspota de turno. Bueno, pues ese tipo de cosas ya, evidentemente, ya me pone sobre aviso. Y por último hay que decir que los verdaderos, los transhumanistas, los filósofos y ingenieros y técnicos transhumanistas que existen, es verdad que cuando han oído esto se han reído un poco porque les ha parecido un poco naif, un poco ingenuo. Los métodos para prolongar la vida son mucho más sofisticados y idealmente no se quedan en 120 años ni 150. Óscar. No, yo creo que todo tiene un momento y bueno, los que somos cristianos creemos en Dios y yo viviré los años que Dios quiera que yo viva. Es decir, puede ser muy simple lo que estoy diciendo, pero yo lo veo muy claro, ¿no?
te vas dando cuenta, ¿no? Es decir, todo tiene un ciclo, vas cumpliendo una edad, esa edad te marca unos momentos, una forma de ver las cosas que era muy diferente a cuando tienes 20, 30 años. No me quiero imaginar qué sucede cuando tienes 150, ¿no? Porque cuando hablas con tus abuelos, ellos te das cuenta que también se quieren ir, ¿no? Que ha pasado su momento, han vivido una vida que es muy diferente a la que están viviendo sus hijos y sus nietos, y eso tiene que pasar, ¿no? Es decir, yo no soy muy partidario de estas cosas. Y además, fijaros en los chinos. A ver, los chinos no tienen problema con los dictadores porque va a seguir uno, un tirano tras otro, pero Xi Jinping, o sea, 150 años, Dios, terror. Yo después del acalorado debate que hemos tenido, digo, pues 150 años discutiendo entre Israel y Palestina no quiero vivir. O sea, ojalá que se resuelva el conflicto en 150 años o, no, seguro que no. O dentro de unos años, pero que pare, ¿no? Bueno, vivir para siempre, ¿no? Cantaba Queen, era, ¿no? El grupo que... No lo sé, porque yo ese palo no le he dado nunca. Y la verdad que, bueno, hay dos... Hombre, en tiempos de Noé, cuando el diluvio, Dios decretó los 120 años como máximo, y que ya los hombres no iban a vivir más. Eso es lo que decreta después del diluvio, y Noé y su familia, Sem, Cam y Jafet, salirán del arca, ¿no? Y el arco iris y esa historia. Luego es verdad que, estoy con Miguel Ángel, la vida eterna ya la disfrutamos aquí, entonces disfrutando aquí en abundancia de los bienes que Dios nos da y en compañía de quién. Yo digo 150, pero ¿con quién? Depende con quién, pues si lo vivo o no, ¿no? Luego también San Pablo decía aquello de el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces a lo mejor, no sé, ganamos más muriéndonos. Lo que está claro es que, hombre, esta conversación entre estos dos líderes, Putin y Xi Jinping, pues hombre, no deja de mostrar cordialidad entre los dos. Y que decía Sabina una vez que se muera la muerte, no quiero ni escuchar hablar de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, en una sociedad en la que es verdad que se nos vende la muerte digna como algo maravilloso, que no lo es, o la interrupción voluntaria del embarazo, que es una muerte en un asesinato en sí y que tampoco lo es, pues evidentemente que saquen estos temas y tener ganas de vivir, ¿no? Alegría de vivir, que había un grupo que también cantaba, pues hombre, que tengamos alegría. Y es verdad que cuando uno llega a los 90 y habla con una persona, pues siempre se quiere quedar 5 minutos más, ¿no? En esta tierra, así que... La muerte forma parte de la vida, ¿eh? También es verdad, pero... Cuando eres cristiano y crees en la vida eterna, tienes muy claro que la muerte forma parte de la vida. Pero lo importante, si me permites, el retruécano es también la otra parte, ¿no? Claro. Sí, que la vida forme parte de la muerte. Por supuesto, ¿no? por supuesto, ¿no? Es decir, que hay muchos estoicos que aceptaban estas cosas sin demasiada dificultad y sin creer en la vida eterna. O sea, es verdad que si uno se pone sensato, al final, ¿para qué te vas a obsesionar con que pase algo que está claro que no va a pasar? Entonces, bueno, pues aceptémoslo, mentalízate y bueno, y vivirás mejor que si estás obsesionado con la muerte, ¿no? Yo creo que, no sé, la otra parte, de verdad que creo que había otra serie, no de este verano, que vi hace tiempo, postulaba eso, una gente que conseguía vivir eternamente y claro, se aburrían. Y es por esta comprensión errada de lo que es la vida eterna, que es como una vida muy seguida, todo así, ¿no? Es importante lo que tú has dicho, no, la vida eterna ya está aquí. Ya está aquí. Porque es algo ya que se sale del tiempo, ¿no? Y por lo tanto que está antes, después del tiempo, palabras absurdas, porque antes del tiempo no puede haber nada, si no hay tiempo no hay antes, pero es esa idea, yo creo que ahí hay mucho que reflexionar, la verdad. Hay una película de cuando yo era más jovencillo que tuvo mucho éxito, Los Inmortales, que recordaréis, y habla de eso, ¿no? Los Inmortales era una serie de personas, eran muy poquitos, y claro, es decir, era Christopher Lambert el protagonista, es decir, y él tiene una mujer, la mujer va envejeciendo, él no envejece. Al final, no solo es el aburrimiento, sino es el estar despidiéndote de una manera constante de la gente a la que quieres. Es decir... Y luego estaba también La fuga de Logan, ¿no? También de hace años, que era esa idea de que se había conseguido este transhumanismo, pero lo habían reservado para una élite, claro, porque si todo el mundo vivía eternamente... Y es que eso va a ser reservado para una élite. Claro. Y esa élite convencía a los demás de que no podían vivir más allá de los 30 años y les mataban a los 30 años. Se pasaron un poco con lo de los 30 años, pero en todo eso es bastante premonitoria la sede. Yo con Jack Daniels, jamón y una chica guapa a mi lado, pues sí, me quedo 150 Jack Daniels, jamón por ese orden y una chica por ese orden. Sí, pues bien, está bien el orden. Jack Daniels se acabará, la chica envejecerá, el jamón también se acabará. No, que haya siempre, o sea, que 150 que no paren. O sea, y haya chicas, una tras no, otra. no. A mí me ha llamado la atención la conversación, que es una conversación perfectamente banal, casual, de hacer bromear entre, en fin, bueno.
Me ha llamado la atención porque enlaza mucho con lo que ha mencionado Miguel Ángel Quintana Paz y que aquí está lleno todo de referencias en la línea transhumanista de vamos a conseguir que el hombre viva más, que el hombre poderoso viva más. Claro, claro. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque aquí es ya, ¿cómo se llama este pollo que vende tantos libros? Harari. Ese, él. Es un perfecto ejemplo de eso, Sí, es sí, decir, sí. es la inhumanidad por definición, de tal forma que la ambición humana por vivir más allá del humano, en realidad no es un transhumanismo, es un inhumanismo. Sí, el transhumanismo, mira, buena frase, el transhumanismo es un inhumanismo. Sí. Claro. Hay una película, Sí, sí. In Time, también se llama, que el dinero que tienes no se mide en billetes, sino en tiempo que te queda de vida. Sí, la recuerdo, sí. Entonces, la magnífica música de Hans Zimmer. Sí, eso es. Y creo que también pues hace referencia a eso, los poderosos van a poder vivir muchísimo y la gente corriente de barrio pues va a vivir menos. Pero también denota un pensamiento, ¿no? Es decir, cuando lo cuentas es que antes lo has reflexionado, ¿no? Y en este caso es aquello que dice la Biblia de seréis como dioses. Y estos deben creerse dioses. Totalmente, totalmente está ahí. Sí. En este caso de estos dos, yo creo que más bien en el caso de los biotecnólogos estos transhumanistas. También, porque esta conversación me recuerda a la que has oído 1000 veces en lugares donde hay gente mayor de 65, 70 que está comentando este tipo de historias. Bueno, sí, que quizás estamos sobreinterpretando un poco. Yo creo, ¿no? yo sinceramente creo que sí. Sí, probablemente. Hay una referencia a la biotecnología, a las cosas que pueden conseguir. Ojo a lo que está haciendo China, en materia científica, que es de un grado de desarrollo extraordinario. Pero en todo caso no deja de ser una reflexión interesante. Esto lo sabremos pronto porque como le estamos dando todos los datos de los españoles a través de los acuerdos con Huawei, dentro de poco comprobaremos en nuestras carnes la cantidad de cosas que saben hacer con datos los chinos. ¿A cambio de qué está vendiendo Pedro nuestros datos a los chinos? Pues eso, de vivir 150 años. De unos minutos más de vida. Imaginaros, una película de terror, 150 años Pedro Sánchez, y gobernando, no puede hacer. No hay mal que 100 años dure, o sea que no creo que... Pero el PSOE lleva 140. Sí, eso es verdad. Sí. Una contradicción, pero durante 40 años estuvieron medio de vacaciones. Afortunadamente. La hibernación. Yo lo que decía es que Jordi Hurtado ya ha llegado a esa cifra, ¿no? A 150 años. Tiene más, ¿no? Tiene más. Eso sí, le podemos preguntar a los de Saber y Ganar. En fin. Señores, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en el Gato al Agua. Os recuerdo, amigos de Huesca y provincia, Zaragoza y Teruel, mañana Binefar a las 7:30 me parece que es de la tarde en el Pórtico Cultural del Ayuntamiento, la semana cultural, conferencias sobre la Reconquista, siglo IX, Reino de Aragón. No había Reino de Aragón en el siglo IX, estaba solo Aragón, por eso no he puesto reino en el título de la conferencia a las 8, perdón, que me he equivocado en la hora. El sentido de la Reconquista, ¿por qué? ¿Y por qué el sentido de la Reconquista? Pues porque en lo que hoy es Aragón, en lo que enseguida empezó a llamarse Aragón en el siglo IX, en realidad era imposible que ocurriera. Pero ocurrió. Esto será mañana en Binefar, así que allí nos vemos. Óscar Rivas, Miguel Ángel Quintana Paz, José Cárdenas, un gusto. Mil gracias a los tres. Y ahora seguirán discutiendo. Y ustedes mañana más. Venga, chao.